Bueno. Finalmente aquí. El capítulo 2. No les voy a mentir. Me divertí mucho escribiéndolo. Aunque sí. Definitivamente podría haber prescindido de toda la tardanza. Estudios, responsabilidades, problemas personales, falta de ánimo, tristeza, amor, pérdida, anhelo. Muchas cosas. Pero aquí está. Finalmente aquí. Aquí está el capítulo 2. Esta historia es mi pequeño proyecto, mi niño consentido. Aquello que siempre ocupa una parte de mi mente y que, por lo tanto, me esfuerzo en que sea lo mejor que puedo lograr. Me esforzaré en traer el siguiente capítulo cuanto antes. Sin embargo, sepan que en este momento me hallo terminando mi semestre en la universidad y que me tomaré una semana para descansar de la escritura. Así que, estén atentos al apartado de comunidad. Dicho esto, me encantan los comentarios, sugerencias, recomendaciones, preguntas. Estaré leyendo todo. Espero que disfruten del capítulo, tanto como yo disfruté creándolo. Capítulo 2. Azar adverso. Mi boca estaba seca, mis piernas dolían tanto que, francamente, ya no las sentía, mis ojos ardían por la falta de sueño y todo lo demás. En resumen, me sentía como la mierda y estaba en una situación de mierda. Había estado caminando desde el alba y no me había detenido desde entonces. Si mis cálculos no fallaban, por la posición del sol, pronto sería mediodía. Quería parar, detenerme y tomar un descanso. El dolor. Dios, el dolor en mis pies, ¿podía esto siquiera catalogarse como dolor? Las plantas de mis pies estaban ampolladas e hinchadas. Había también algunos cortes que ya ni siquiera sangraban, podía sentirlas palpitar con cada paso que daba. Mi piel ardía, se sentía caliente al tacto. En mi espalda y hombros era donde el escozor se sentía peor. ¿Pero qué más podía hacer? ¿Detenerme? Sí, claro. La última vez tuve suerte, aquel animal. No, ese monstruo casi había logrado matarme. En ese momento, yo no era nada más que un hombre muerto. Tuve suerte, de verdad que eso fue lo único que me salvó. Vi las marcas, los profundos surcos dejados en el suelo por esa cosa cuando me perseguía. Solo imaginar el tamaño de sus garras hacía que me estremeciese. Pero lo vi, el lugar en el que di el salto. Un segundo, si hubiera sido solo un segundo más lento. Bueno, no hay que ser muy imaginativo para saber cuál habría sido mi destino. Luego estaba el elefante. No, el maldito mamut en la habitación. ¿Dónde estaba? Puede que no hubiera podido ver muy claramente a esa cosa en la oscuridad de la noche, pero de algo estaba seguro. Animales como ese no existen. ¿Un tigre así de gigante y con melena de león? Sí, claro. Tampoco olvidemos que la maldita luna tiene la silueta de un unicornio sobre su superficie. Y como guinda del pastel, he visto algunos insectos que, o son producto del laboratorio de pruebas de Dios, mejor conocido como Australia, y por muy loco que suene, ya no estaba en mi mundo. Mierda, incluso solo pensar en eso suena como una estupidez en mi mente. Seguí caminando. El sendero de tierra frente a mí parecía interminable. Había decidido mantenerme cerca del borde del río porque, bueno, era el único camino más o menos despejado de hojas y matorrales que se parecía, al menos vagamente, a una línea recta. Además, seguir la corriente del río era todo lo que me quedaba. El sonido del agua corriendo a mi lado era casi reconfortante, un recordatorio constante de que aún había vida en este lugar extraño. Mis pies, sin embargo, no compartían ese consuelo. Cada paso era una tortura, pero detenerme no era una opción. Y en caso de que algo intentase comerme de nuevo. Bueno, creo que morir ahogado es mejor que morir devorado. El hambre quemaba mis entrañas. Ya había perdido la cuenta de todas las veces que había dirigido mi mirada a los árboles con la esperanza de ver algo con algún tipo de apariencia comestible, pero todo lo que conseguía eran frutos extraños y de vivos colores. Morir envenenado no estaba en la lista de cosas que quería hacer hoy, así que preferí no arriesgarme. Mi suerte era una mierda, para este punto posiblemente eso no sea ninguna novedad, pero lo que se presentaba frente a mí solo lo reafirmaba una vez más. El camino que estaba siguiendo ya no existía, consumido por la corriente del río. La peña se había desplomado, y todo lo que quedaba era un desfiladero de tierra blanda y barro.
Era entrar a la maraña de la selva de nuevo o nadar. Sí. Creo que la selva no se ve tan mal. Me interné lentamente entre los matorrales. Con cuidado daba cada paso. Puede que mis pies ya estuviesen muy lastimados, pero lo último que quería era pisar un insecto o algo que pudiese matarme. Traté de no alejarme mucho del cauce del río. Sin embargo, la vegetación era espesa y el desvío era amplio. Tendría que confiar en mi oído para no perder el camino que estuve siguiendo. Seguí avanzando en diagonal, con mis sentidos alerta y la experiencia de anoche aún muy fresca en mí. Mis nervios estaban llegando a un punto casi doloroso. Fue entonces que lo sentí. Un dulce y suave aroma, similar quizás al de la miel, pero también con cierto toque picante. Mi boca comenzó a salivar y mi estómago a retumbar. A decir verdad, con toda el hambre y el cansancio que tenía, fue como si mi cuerpo se moviese por sí solo. De todas formas, no me alejaría demasiado. Todo estaría bien siempre y cuando aún pudiese escuchar el río. Nada malo sucedería, ¿verdad? El olor se hacía cada vez más fuerte y la anticipación en mí crecía aún más. ¿Sería acaso posible que fuesen más personas? Eso sería genial. Estoy desnudo y hecho un desastre, pero honestamente eso poco me importaba ahora. Y si no lo eran, bueno, la comida por sí sola ya era bastante buen incentivo para no parar. Fue así como mi camino terminó en un pequeño claro. Lo raro no fue mi destino. Lo extraño fue que, así como llegué, aquel embriagador aroma se desvaneció. ¡Oh, carajo! Fue todo lo que pude decir. Un borrón oscuro se abalanzó desde los matorrales a mi derecha. Habría logrado derribarme de no ser por el gran salto que di hacia atrás. Al caer, pude sentir mis pies protestar por el esfuerzo, pero no tuve tiempo de languidecer por el dolor, pues tuve que seguir en movimiento. Aquella cosa no paraba de atacar. Finalmente, en un momento de calma, pude ver a mi atacante, y... ¿qué diablos era eso? Su cuerpo era negro, liso y quitinoso. Noté con miedo que era grande, no tanto como el monstruo de anoche, pero sí lo suficiente como para llegar hasta mi cadera, quizás un poco más. Tenía una apariencia extraña, similar a la de un perro, pero como si hubiera sido sacado del mismo infierno. Sus ojos eran grandes y amarillos, de aspecto insectoide, similares a los de una mosca. Un par de largos colmillos sobresalían de su boca, blancos, delgados y puntiagudos, quizás tan largos como mi dedo índice, eran inquietantes. En su frente, justo en medio de sus ojos, una extraña protuberancia, similar a un cuerno corto, sobresalía, puntiagudo. Noté también con cierto asombro y asco que tenía alas, pues estas habían comenzado a vibrar salvajemente, emitiendo un zumbido aterrador. No pude continuar con mi análisis, pues, mucho más rápido que antes, la maldita cosa se abalanzó de nuevo, y esta vez no pude esquivar. Con fuerza fui derribado, mi espalda golpeando secamente contra el suelo. El aire en mis pulmones forzado a salir violentamente. Y mi pecho presionado por las agujereadas patas de la criatura. No podía respirar, sentía que me ahogaba, dolía. La desesperación me consumía, quería moverme, pero no podía, estaba indefenso. Sus colmillos cerca de mi rostro, tan cerca de mi cuello. Cerré con fuerza mis ojos, en espera de mi final. Sin embargo, el dolor nunca llegó. En su lugar, una extraña sensación, similar a la estática de la última vez, pero mucho más débil, envolvió mi cuerpo. Con absoluto terror abrí mis ojos. La muerte era preferible a volver a pasar por lo que me había traído aquí. Pude ver cómo una extraña aura anaranjada emanaba del pequeño cuerno y boca de la criatura. No sabía lo que estaba pasando, pero no podía ser bueno. Podía sentir como si algo de mí quisiese salir, similar a lo que sientes cuando vas a vomitar, pero esto era raro, pues, aunque la sensación estaba ahí, realmente no era lo suficientemente fuerte como para siquiera obligarme a abrir la boca. Estaba increíblemente confundido, pues no sabía lo que estaba pasando, y de alguna forma creí haber visto también el desconcierto en el rostro de esa cosa. Aprovechándome de su breve momento de distracción, encogí mis piernas hacia mi pecho, y con toda la fuerza que pude reunir, empujé a la maldita cosa. Era un poco más pesada de lo que esperaba. Rápidamente me puse de pie, el dolor por mi esfuerzo anterior olvidado en favor de la supervivencia. Pude ver cómo, en lugar de caer contra el suelo o quizás chocar en algún árbol y morir, el jodido insecto usaba sus alas para volar. Oh, carajo, es de las que vuelan. Dije en voz alta, mis nervios sacando lo mejor de mí en los peores momentos.
De nuevo pude notar algo similar a la confusión en el rostro del insecto gigante frente a mí, y contra absolutamente todo lo que podría haber esperado. La maldita cucaracha, habló. Era extraño. Sabía que hablaba por la forma en que gesticulaba los sonidos que salían de su boca. Difícil de explicar con exactitud, pero, aunque el ruido que soltaba me parecía solo un galimatías sin sentido, podía saber que estaba intentando comunicarse conmigo por la forma en que hacía las pausas entre lo que asumí eran palabras y oraciones. No eran solo los gruñidos o ruidos de una bestia sin sentido. Tenían estructura y propósito, era impresionante y aterrador en partes iguales. Armándome de valor, di un paso adelante, mis manos levantadas frente a mí en lo que esperé entendiese como el gesto universal de la paz. No entiendo lo que estás diciendo, lo siento. No quiero hacerte daño, estoy perdido, por favor, necesito ayuda. Dije, mi voz temblando ligeramente. La criatura inclinó la cabeza, sus grandes ojos amarillos viéndome con detenimiento. Sus alas dejaron de vibrar y, por un momento, el silencio fue absoluto. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cada segundo parecía una eternidad. La criatura emitió un sonido más suave, casi como un murmullo, y dio un paso hacia atrás. No estaba seguro de si había entendido mis palabras, pero al menos no parecía estar atacando de nuevo. La esperanza comenzó a surgir en mi interior. No sabía lo que era esta cosa, pero sí era inteligente. Quizás. Y solo quizás. Podría salir de esta con vida. En menos de 3 segundos, un rayo naranja estaba volando contra mí. Saltando a un lado, pude sentir el calor quemar los vellos de mi brazo, evitando así por muy poco que me volasen las costillas. El estruendo a mi espalda por aquel ataque solo reafirmaba lo acertado de mi decisión. Mi corazón palpitaba tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, y un naciente dolor de cabeza me hacía sentir como si mis ojos fuesen a saltar de sus órbitas en cualquier momento. Frente a mí, el cuerno de aquel pequeño bastardo humeaba y, por lo que podía ver, se estaba preparando para el siguiente ataque. ¡Maldito! Grité con fuerza mientras me movía rápidamente, evitando una y otra vez aquellas descargas letales. Pude ver de reojo una herida de buen tamaño en la dura corteza de un desafortunado árbol que había sido alcanzado. Si uno de esos rayos me golpeaba, sería muy posiblemente el fin del juego para mí. No paraba de correr y saltar, una extraña mueca de lo que parecía sádica satisfacción en el rostro de aquel maldito bicho. Mi dolor y cansancio amenazaban con hacer que mi cuerpo se rindiese en cualquier momento. Era solo la determinación de seguir con vida lo que me mantenía de pie, pero sabía que en cualquier momento caería. Parecía que nuestro pequeño juego de la muerte ya no lo divertía tanto, pues la impaciencia en su quitinoso rostro se hacía presente. Ahora se movía activamente tras de mí. No podía permitir que tomase mi punto ciego, pues si lo hacía no podría esquivar. Varias veces intenté internarme de vuelta en la selva para perderlo. Sin embargo, era como si leyese mi mente, pues cada vez que lo intentaba, un rápido ataque anaranjado cortaba mi paso. No podía correr, no podía esconderme. Esta cosa estaba empeñada en matarme y, por cada segundo que pasaba, estaba cada vez más cerca de convertirme en una linda mancha roja de carne quemada en el suelo. No. No dejaría que una maldita hormiga mutante me asesinase. Hasta ahora, los únicos ataques que había usado esa cosa eran cargas a toda velocidad o ataques a distancia. Un plan comenzaba a formularse en mi cabeza. Cuando me derribó, no pude moverme principalmente por el golpe que recibí al caer. El monstruo no era débil, no lo era en lo absoluto. Sin embargo, si sus intentos de mantenerme alejado eran una señal, al parecer tampoco era demasiado fuerte. Eso o simplemente estaba siendo sádico, eso también podía ser una posibilidad. Me agaché, evitando así por poco un rayo que casi me vuela a la cabeza, seguido de una rueda de comando hacia adelante. Me incorporé y seguí esquivando, mi corazón latiendo como si fuese a saltar de mi pecho en cualquier momento. El palpitar en mis músculos me estaba matando y el aire empezaba a faltarme. Se estaba impacientando, eso era bueno y a su vez también muy malo. Sus ataques eran cada vez más erráticos. Tenía que acercarme, pero intentarlo definitivamente era suicidio. Busqué por el suelo algo que pudiese ser de utilidad. En su mayoría solo había hojas y pequeñas ramas. Sin embargo, rápidamente hallé lo que estaba buscando. Una roca de buen tamaño. Un plan simple de pocos pasos. Un profundo desprecio por la cosa que estaba intentando carbonizarme. Y, sobre todo, muchas ganas de vivir.
Una extraña calma se apoderó de mi ser, como si todo mi alrededor fuese solo un poco más lento y, al ritmo de un compás imaginario, comencé a contar en mi mente. 5. Salté hacia adelante, evitando así por poco un ataque que me habría volado el brazo. 4. Me agaché y rodé bajo una traicionera embestida que casi me toma por sorpresa. 3. Antes de ponerme de pie, me abalancé a la izquierda, acercándome sin levantar sospechas a mi objetivo. 2. El compás en mi mente, similar a un tambor, se hacía cada vez más y más fuerte. Estaba emocionado. Me puse de pie y, en una corta carrera, evité por poco otro ataque dirigido a mi cabeza. 1. La roca se encontraba a tan solo casi 3 metros de mí. Un último esfuerzo era todo lo que necesitaba. 0. Los tambores de matanza en mi mente sonaban a toda potencia, al ritmo de mi corazón, y clamaban por sangre, la sangre de esta cosa frente a mí. Me abalancé hacia adelante con toda la fuerza que pude reunir, una brusca rueda de comando para descomponer la caída, mi espalda gritando en agonía. Con rapidez, tomé aquella preciada roca en mi mano derecha, con algo de tierra y hojas atrapadas entre mis dedos. Como un resorte, me puse de pie y, en una loca carrera, cargué hacia él. Pude notar la sorpresa en el rostro del pequeño bastardo quitinoso, pero, así como llegó, vi también la furia asesina en la que se contorsionó. Esto era el fin, todo o nada. Noté cómo cargaba otro ataque en su cuerno. En esta posición y con la velocidad que llevaba, no podría esquivar. Apreté la roca con fuerza en mi puño, me abalancé a la derecha para tener un mejor ángulo de tiro y, con toda la fuerza y fe que pude reunir, lancé directo al tórax. La gravedad me salvó la vida, pues cuando comencé a caer, sin impulso luego de aquel salto, sentí el escalofriante calor de aquel ataque rozar la mitad izquierda de mi cuerpo. Un sordo, desagradable y húmedo crujido fue el indicativo de que mi ataque había dado en su objetivo. Sin perder el tiempo, me impulsé con mis brazos y piernas hacia él. El pobre bastardo nunca se lo esperó, pues en menos de 2 segundos ya estaba sobre él. Le di un rápido puñetazo en la barbilla, mi altura superior dándome ventaja sobre él. Tenía razón al asumir que tendría ventaja en el combate cercano. La extraña corteza exterior, similar a la quitina, no era tan dura como esperaba. Ciertamente era sólida, pero no completamente rígida. Era más parecida a ese plástico barato con el que se fabrican los juguetes piratas. Un extraño pensamiento para una situación como esta. Noté cómo trataba de canalizar más de esa energía en su cuerno. Rápidamente lo sujeté del cuello con mi mano izquierda y, en un estallido de brutalidad, lo azoté con todo lo que tenía contra el suelo, siempre atento a apuntar ese maldito cuerno en una dirección que no fuese la mía. Sus patas se movían como locas, la desesperación palpable en él. Su cuello no era muy grande. Con mi mano en él podía rodearlo casi por completo. Usaba el peso de mi cuerpo para presionar con todo lo que tenía, tratando de cerrar mi puño con toda la fuerza que podía reunir. Quería escurrir hasta la última gota de vida en su pequeño maldito cuerpo. Una pata, con lo que sorpresivamente descubrí era una pezuña, halló su objetivo en mi costado. Siseé con dolor, pero esto, lejos de hacerme aflojar mi agarre, solo hizo que redoblase mis esfuerzos. Noté, no sin sorpresa, un espeso y tibio líquido derramarse del costado donde lo había alcanzado con mi primer ataque. Una idea, una horrible y francamente sádica idea cruzó por mi mente, pero en ese momento la desesperación, el estrés, la rabia y la adrenalina me tenían al límite de mi autocontrol. Con mi puño preparado, lancé un cruel golpe con todo lo que tenía al costado herido de la criatura. Un húmedo y sordo crujido fue lo único que pude escuchar. La húmeda y tibia sensación alrededor de mi puño, acompañada de los fuertes y espasmódicos movimientos, me tomaron un poco por sorpresa. Bajé mi mirada, notando con mórbida fascinación mi mano incrustada hasta la muñeca en su interior. Entrecerré los ojos y, con un poco de esfuerzo, empujé un poco más. Los intentos del insecto por liberarse eran aún más frenéticos que antes. Buscaba con mi mano algo que sujetar, y no tuve que esperar demasiado, pues cuando palpé algo suave y blando con mis dedos, sin perder el tiempo lo rodeé con mi mano, para simplemente un segundo más tarde cerrar mi puño a su alrededor sin piedad. Sus patas se sacudían como locas, abría y cerraba su hocico en dolor y desesperación, y su cuerno chispeaba inútilmente. Casi un minuto después, noté cómo dejaba de moverse, y la luz en sus ojos, así como en su cuerno, se apagaban finalmente. Con cautela, solté lentamente su cuello, alejando mi mano con cuidado.
Tenía la sensación de que, apenas apartara la mirada, se levantaría para acabar conmigo. Pero nada sucedió. Estaba muerto. Con un húmedo chasquido, saqué mi mano de su interior. Un olor acre y penetrante llenó el ambiente, similar al aroma que desprende un insecto al ser aplastado. Ya sin nada que lo sostuviese, el cadáver cayó inútilmente, derramando su interior en el sucio suelo y liberando más de aquel horrible aroma. Aún agachado, el efecto fue inmediato. Sentí como mis piernas cedían y caía sobre mi trasero. Mi respiración por fin empezaba a calmarse, y las heridas en mis pies enviaban palpitantes sensaciones de dolor, agudas y punzantes. Estaba vivo. Vivo. Esa palabra se quedó en mi mente por un segundo más de lo normal, y casi mecánicamente dirigí mi mirada de regreso a aquel fresco cuerpo. Muerto. Muerto por mi propia mano. Una criatura inteligente, casi con total seguridad tan lista como yo. Asesinada por mí. Dios mío. No era tonto. Sabía que era él o yo. También esta no era la primera vez que quitaba una vida. Antes ya lo había hecho con animales de granja, entre otros. Sin embargo, esto no era igual. No sabía exactamente qué era lo que me molestaba tanto, pero había algo que me tenía intranquilo y que a su vez no me permitía separar mi mirada de aquel cadáver. Me sentía apático, vacío. Mal. No sabía qué era, tampoco podía describirlo exactamente, pero estaba seguro de que no me gustaba. De hecho, lo odiaba. Era fuerte, profundo y desagradable. Se aferraba a mi pecho, negándose a dejarme. Sin darme cuenta, había empezado a hiperventilarme. ¿Qué me pasaba? ¿De verdad me preocupaba tanto esta cosa? No, no me preocupaba por el insecto. En lo que a mí respecta, podía volver a morir y pudrirse en el infierno. Pero si no era eso, ¿entonces qué era? Mi respiración cada vez más errática. La repentina conciencia del frío y blando trozo de carne en mi puño, arrancado del interior de mi víctima. El olor cada vez más fuerte en el ambiente y la vista frente a mí. Al segundo siguiente estaba sobre mis rodillas, vomitando bilis y saliva, pues era todo lo que en mi estómago había. El ardor en mi garganta era horrible, las lágrimas que salían de mis ojos eran horribles. Yo era horrible. Lo sabía. Sabía que había sido en defensa propia, pero estaba completa, absoluta y rotundamente seguro de que aquella extraña criatura era tan consciente como yo. Eso me enfermaba. Aún de rodillas, froté mi mano contra el suelo en un vano intento por quitar los trozos de carne y sangre de lo que sea que había sujetado. No tenía idea de lo que era ni tampoco quería averiguarlo. Sentándome de nuevo, recogí mis piernas cerca de mi cuerpo, con las rodillas cerca de mi pecho, en un vano intento de darme consuelo. Y ahí me habría quedado, solo, desnudo y herido en aquel claro, si tan solo mi hambre no hubiese hecho acto de presencia. Con absoluto prejuicio, sentí mi estómago arder. Ya había pasado un día entero desde mi última comida, quizás más. Tampoco había tomado una sola gota de agua, pues la única fuente cercana era aquel río, y por el color de sus aguas, definitivamente no quería arriesgarme. No sabía cuánto tiempo estaría atrapado en esta selva. Escuché el salvaje gorgoteo salir de mis entrañas. Tenía hambre, mucha hambre. Siempre había sido alguien de buen comer, disfrutaba de comidas abundantes y nutritivas en casa. Rara vez dejaba pasar mucho tiempo sin merendar algo entre comidas, y aquí estaba ahora, agotado y muriendo de hambre. Recordé con cierto deje de humor pesimista algunas piezas de carne que había dejado en mi refrigerador, esperando ahí a ser marinadas y puestas sobre una sartén caliente. Aquel pensamiento hizo que mi cuerpo se detuviese, y nuevamente, en contra de mi mejor juicio, mi mirada se posó nuevamente en aquel cadáver. No. Eso es enfermo, no está bien, dije para mí mismo. No podía hacer lo que estaba pensando. Estaba mal en tantos niveles que ni siquiera podría comenzar a contarlos. El gruñido en mi estómago presentó su descontento ante mi renuencia, pero con fuerza aplasté nuevamente la idea. No estaba dispuesto a comer algo que viniese de una criatura consciente como yo. Eso no estaba bien. Era enfermo. Además, ni siquiera sabía si ese bicho podía comerse, mucho menos si podía hacerse crudo. Y si no estaba dispuesto a arriesgarme con el agua, ¿por qué demonios lo haría con la carne de una criatura desconocida?
Si tan solo tuviese fuego, dije distraídamente. No sabía si era para calmar mi ya atormentada conciencia o si fue simplemente una ocurrencia estúpida. De todas formas, no importaba, porque apenas dije esas palabras, el destello de un pensamiento pasó por mi mente. El primer ataque de aquel monstruo, el que había impactado contra la corteza del árbol. Rápidamente, giré mi cabeza en dirección a dicho lugar, y como si el mundo mismo se estuviese burlando de mí, ahí las vi. Moribundas, brillantes y humeantes brasas en la corteza de aquel gran árbol, parpadeando frente a mis ojos como diciéndome: ¿cuál es tu excusa ahora? Mordí con fuerza el interior de mi mejilla. Podía hacerlo. Con algunas ramitas y hojas secas podría iniciar un pequeño fuego y asar algo. Respiré hondo, un vano intento por calmar mi inquieta conciencia. No sabía, de verdad no sabía qué hacer. Ya no sabía qué era real y qué no. Todo regresaba a mí con furia vengativa, como castigándome por mi renuencia anterior. La figura en la luna, los insectos y frutos extraños, las estrellas en el cielo, el monstruo de anoche y ahora esta criatura, tan extraña y extraterrestre. Solo había visto cosas como esta en películas de ficción o bocetos de fantasía, sin contar, por supuesto, esos extraños, pero letales ataques. ¿Qué demonios era eso? ¿Plasma? Porque ciertamente me recordaba un poco a las armas de esos videojuegos de fantasía espacial que jugaba a veces con Lara. Obligué a mi mente a terminar ese flujo de pensamientos ahí mismo. Lo último que necesitaba ahora era deprimirme y morir. Sin embargo, una idea pequeña, revoltosa y demencial se negó a salir. Ya no estás en tu hogar, ya no estás en tu mundo. Estás solo. Con cuidado, me puse de pie. El dolor, punzante y agudo, parecía haber decidido extenderse desde mis pies hasta mi espalda baja. Simplemente asombroso, como si no fuese suficientemente malo que cada paso que daba fuese una pequeña agonía. Me tragué mis quejas y lamentos. Languidecer como una pequeña perra no me serviría de nada, ni tampoco iba a dejarme morir en este maldito lugar olvidado por Dios. No moriría aquí. Saldría de esta maldita selva, curaría mis heridas, aprendería en dónde estaba y buscaría la forma de regresar a casa. Volvería a mi hogar cueste lo que me cueste. O moriría en el intento. Pero primero. Con dientes apretados y plomo en el corazón, caminé hasta el exterior carbonizado de aquel árbol. No quería hacer lo que estaba a punto de hacer, de verdad no quería hacerlo. Solo pensar en ello hacía que mis entrañas rugiesen de anticipación, pero una parte de mí muriese lentamente. Esto no estaba bien. Con cuidado, tomé un trozo de la corteza que había volado, pero no se había incendiado. Agarré un pedazo bastante grueso y grande, un poco más grande que mi mano. Serviría para mi propósito. Me ayudé de otro palo para quitar algunas brasas aún calientes de la corteza del árbol. Mientras lo hacía, no pude evitar pensar en todo el daño que uno solo de estos ataques podría haberme hecho si me alcanzaba. Un pensamiento fascinante y morboso que preferiría evitar ahora. Recolecté algunos trozos ardientes más, pues no quería tener que batallar para iniciar un fuego. No fuese a ser que terminase arrepintiéndome mientras lo hacía. Caminé de regreso al borde del claro, con cuidado de no dejar caer lo que traía conmigo o, aún peor, quemarme con ello. No necesitaba agregar otras quemaduras que no fuesen las del sol a mi cuerpo. Encontré un buen lugar, no demasiado lejos del cuerpo de la criatura, pero sí lo suficiente como para que el hedor que desprendía no me quitase el apetito. Hice un pequeño círculo en el suelo, apartando hojas y ramas. En él deposité la corteza con las brasas que traía y, sin perder tiempo, empecé a intentar crear fuego. No era difícil, pues ya tenía experiencia con estas cosas. Por supuesto, no en condiciones tan precarias como estas, pero ciertamente ayudaba bastante el hecho de no tener que iniciarlo desde cero. Soplaba suavemente las pequeñas brasas y agregaba algunas hojas secas. Poco a poco, comenzaban a quemarse, y cuando menos me di cuenta, ya tenía una pequeña llama. Rápidamente, puse más hojas y algunas ramitas. La moribunda llama lentamente tomaba más fuerza. De pie, necesitaba buscar algo más grande con lo que alimentar el fuego. Regresé al árbol con la corteza carbonizada y encontré lo que buscaba. Algunas grandes ramas levemente quemadas y trozos de corteza que habían volado por aquel ataque. Tomé solo lo que estaba seco, pues la madera verde o húmeda no servía para esto. Caminé alrededor del claro, siguiendo el sendero de destrucción que había dejado la anterior persecución. Al menos aquella carrera por mi vida había servido para algo.
Finalmente, regresé al pequeño fuego que había iniciado. Dejé caer todo lo que traía a un lado y, sin perder tiempo, tomé algo de la corteza que llevaba conmigo. Rompiéndola en pedazos más pequeños, alimenté la llama. Solo estaba prolongando lo inevitable, y lo sabía. Ya había tomado una decisión. No me gustaba, pero debía hacer lo que debía hacer. No moriría aquí. Ahí estaba yo, de regreso frente al cadáver de aquella cosa. Ahora que podía verla con más detenimiento y calma, noté algunas cosas que no había visto antes. Para empezar, sus alas. Eran definitivamente las de un insecto, con una membrana similar a las alas de una libélula, pero con una forma vagamente parecida a las de un murciélago. Estaban conectadas al borde de un pequeño parche de quitina amarilla, cerca de donde nacían sus patas delanteras. Del lado en donde no tenía un agujero por mi golpe, en donde deberían estar sus costillas, había algunas hendiduras de forma circular extraña. Si las veías de pasada pensarías que eran las costillas visibles de una criatura que no ha comido en días. Sin embargo, por lo que podía ver y sentir, estas eran enteramente parte de su quitinoso cuerpo. En su cabeza, noté con algo de sorpresa dos cosas. Para empezar, tenía un pequeño hocico, un detalle que había pasado por alto antes. Además, contaba también con un par de lo que parecían pequeñas aletas, quizás antenas, que sobresalían de lados opuestos en su cráneo. Si las veías solo de pasada, como fue mi caso, posiblemente las confundirías simplemente con orejas. Moví levemente a la criatura con mi pie para darle la vuelta. En la parte trasera de su cuello, tenía lo que parecía una extraña aleta hecha de quitina mucho más fina. Empezaba desde su nuca y bajaba, haciéndose más pequeña hasta el inicio de aquel parche amarillo en su lomo. Me recordaba a la aleta retráctil de una tilapia, solo que, por lo que podía ver, esta no tenía dicha capacidad de movimiento. Esto fue algo que noté con aprensión cuando por accidente rompí dicha aleta al tirar muy fuerte de ella. Sí, definitivamente no es retráctil, dije para mí mismo. Pero bueno, no lo escucho quejarse, ¿verdad? Para finalizar, su cola, al igual que sus no orejas, no era realmente una cola, sino solo otra prolongación hecha de quitina flexible que salía de lo que asumí era el coxis. Bien, era oficial. Esta cosa era la mierda más rara que había visto en mi vida. Pero aún más que su extraña apariencia, había algo en su forma que me generaba cierta incertidumbre. Es extraño, tiene una forma similar a la de un perro, con hocico y 4 patas, pero también tiene cascos y una cola similar a la de un caballo. Un rápido pensamiento me hizo recordar al unicornio en la luna que había visto anoche. Interesante, muy interesante. Estoy casi completamente seguro de que esta cosa no es un canino, mucho menos un equino, pero por la forma de su cuerpo, es como si intentase parecerse a otros animales. Curioso. Ahora bien, ¿cómo haría esto? No tenía un cuchillo o algo con lo que despiezarlo. Tampoco sabía qué partes eran buenas y cuáles no. Bueno, vamos por partes. Ok, pésima broma, dije para mí mismo. Por norma general, lo que está cerca de los intestinos puede tener parásitos o ser más susceptible a contaminación. Esto se debe a su proximidad con las vísceras, y dado que hice un pequeño desastre en sus entrañas. Sí, creo que mejor paso de esas zonas. Además, no quiero terminar comiendo su intestino o algo así por accidente. Eso me deja con sus patas. No tienen la mayor cantidad de carne por lo que veo, pero deberían ser suficientes. Además, cuando lo abra podré ver realmente con lo que estoy tratando. Por ahora solo estoy especulando. ¿Cómo hago esto? Es un insecto, ¿no? La quitina es su esqueleto, así que se supone que la mayor fortaleza estructural de su cuerpo ya está expuesta, y por lo que pude ver antes, no es tan dura. Creo que podría funcionar, pero... no puedo creer que esté haciendo esto. Dando un paso al frente, puse a la criatura con las patas hacia arriba, su pecho y abdomen expuestos. Tendría que hacer esto con algo de cuidado, pues no quería hacer un desastre. Puse mi pie sobre su pecho para mantenerlo firme y con ambas manos tomé la pata izquierda delantera. La oscura quitina se sentía fría y lisa al tacto. Con fuerza y decisión, empecé a retorcer la extremidad, girándola y asegurándome de que la torcedura partiera desde la unión de donde nacía la pata. Cada giro era más laborioso que el anterior, pero pronto mis esfuerzos se vieron recompensados. Con un repugnante crujido, la flexible quitina finalmente se rompió, dejando así la extremidad mucho más suelta y libre, perfecta para arrancarla. Con un fuerte tirón extraje la pata entera.
Fue difícil, pero no tanto como lo esperaba. Caminé de regreso a la fogata, dejando el macabro escenario del que había sido el autor atrás. No quería verlo. Me senté con las piernas cruzadas frente al fuego, lo alimenté con algo más de madera y me dispuse a trabajar en mi almuerzo. En teoría, no era demasiado difícil, claro, si no pensabas de dónde había salido esto. Decidí abordarlo de la misma forma en que comería cangrejo, pelando el caparazón exterior y dejando la carne libre. Con ambas manos separé la quitina partiendo del lado en que se había arrancado la extremidad. No era complicado, aunque el olor era un poco desagradable. Afortunadamente, era mucho menos fuerte que el que expedía el resto del cuerpo. Supuse que debió haber sido por algo que rompí en su interior, o quizás un mecanismo de defensa. ¿Quién sabe? En cualquier caso, ya tenía lo que necesitaba y, a decir verdad, estaba perturbado. ¡Qué mierda! En el pasado ya había comido insectos, hormigas, gusanos y sea lo que fuese la mierda rara que vendía el chino en su pequeño puesto de comida frente a mi escuela. Sin embargo, nada de eso me habría preparado para lo que frente a mí estaba. Para empezar, la carne tenía un color oscuro metálico bastante inquietante. La luz hacía que el tono cambiase entre negro y gris cuando la movía. El olor era otra cosa. Afortunadamente, no tan penetrante como lo esperaba. Por supuesto, olía inequívocamente similar a un insecto aplastado, sin embargo, tenía una nota terrosa y en el fondo extrañamente dulce. También, a diferencia de mis suposiciones iniciales, su carne no era blanda y frágil como lo esperaba. Ciertamente, tampoco era fibrosa como la carne de vaca o cerdo. Era más bien como un extraño pedazo de gelatina oscura, firme y resistente. Con algo de asco, arranqué algunos trozos de carne, los cuales procedí a atravesar en una larga vara que había recogido. Cuando estuve satisfecho con el resultado, simplemente la puse sobre las brasas, lo suficientemente cerca como para que se cocinase lentamente, pero lo suficientemente lejos como para no quemar la carne o la vara. ¿Cómo sabría cuando estuviese listo? Fácil, no tenía ni la más mínima idea. Supongo que solo tendría que basarme en la apariencia y el tacto, sobre todo, pues necesitaba que esa cosa estuviese bien cocida, no quería sorpresas. Los trozos eran pequeños y estaban sobre fuego directo. Rápidamente pude notar cómo tomaban un color más oscuro, mientras que algo de líquido salía de ellos. Al parecer, cocinar la carne hacía que perdiese algo del mal olor, pues un interesante aroma se hacía presente. No tenía nada más que hacer, solo observaba las brasas bailar alrededor de la carne, mientras giraba lentamente el palo para que la cocción fuese lo más uniforme posible. Pasaron los minutos y pronto noté que, al parecer, estaba listo. El momento de la verdad había llegado. La carne era algo dura y difícil de masticar, su sabor era metálico y ácido, y francamente provocaba escupirla. Con resignación seguí comiendo, para ser honesto, pensé que sería peor. Antes de darme cuenta, ya había acabado con la pata entera. Ahora, además de sentirme como una absoluta basura por lo que acababa de hacer, seguía con hambre y la sed incluso había empeorado. Quiero volver a casa. Descansé en ese claro por al menos otra hora, posiblemente ya fuesen las 13 o 14 horas, era difícil determinarlo con exactitud solo con el sol como referencia. Al monstruo de antes le quedaba ahora solo una pata. También, había logrado beber algo de agua. Mientras comía, recordé algo de mis clases de física, y es que, si puedes calentar agua hasta hacerla hervir en una botella de plástico, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con el caparazón de esta cosa? El agua debería distribuir el calor lo suficientemente bien como para que la quitina no se derritiese, o algo así. Fue entonces que comí hasta estar lleno, pues si mi intento de hervir agua fracasaba y terminaba por apagar el fuego, bueno, al menos ya habría comido antes. Afortunadamente, la cautela fue en vano, pues usando un gran trozo de quitina que había arrancado del pecho de la criatura a modo de olla improvisada, recolecté algo de agua que tomé después de un corto viaje hasta el río. Más tarde, había logrado hervirla sin problema alguno. Por supuesto, sabía bastante raro y consumirla tibia no ayudaba, pero en estas circunstancias, era lo mejor que tenía. Una situación verdaderamente precaria en la que me encontraba. Había estado en peligro de muerte ya en 2 ocasiones distintas en menos de 24 horas, sin contar claro el hecho de que apenas ahora había logrado conseguir algo de comer. Dios. Dios mío, ¿qué hago?
De verdad intentaba con todas mis fuerzas tomarme esto con calma, pero podía sentir mi resolución flaquear a cada segundo. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había llegado aquí? ¿Por qué yo? Un pensamiento recurrente atormentaba mi mente, y giraba en torno a las extrañas circunstancias que me habían sacado de casa. A veces volvía a pensar en lo que me había sucedido. ¿Estaré acaso inconsciente? ¿Atrapado dentro de mi propia mente? ¿Fue acaso un infarto o algo similar? Y de ser así, ¿estaba muerto? De verdad, de verdad. Solo quería volver a casa. Ya había pasado un tiempo desde que comí y bebí. Además de tomarme un necesario respiro, también había usado ese tiempo para tratar de poner un poco en orden mis pensamientos. Si situaciones como la que había tenido que enfrentar con ese bicho eran algo por lo que pasar, lo mejor sería que aprovechase cada segundo de paz que pudiese tener en mis manos, pues no sabría cuándo llegaría el siguiente. Además de eso, también me había tomado ese tiempo para esperar y ver si habría alguna reacción o efecto extraño en mi cuerpo después de tan particular comida. Aparentemente todo estaba en orden. Con renuencia me levanté, pues sabía que presionar mis pies aumentaría el dolor, pero bueno, quedarme aquí no era una opción, debía aprovechar la luz del día. Cada paso que daba generaba fuertes descargas de dolor a lo largo de mi cuerpo, pero bueno, ya era normal para este punto. Fue así como me dispuse a seguir con mi camino. Pensé en llevar algo de fuego conmigo, pero a decir verdad no tenía ni la más mínima idea sobre cómo hacerlo con lo que tenía a la mano en este momento, y tampoco quería perder más el tiempo. El senderismo era una actividad que disfrutaba. La zona en la que vivía me permitía disfrutar de bellos paisajes de montaña y bosque, por lo que era bastante agradable transitar y acampar. A veces, algunos amigos de Lara y míos se unían a nuestras excursiones, y también había ocasiones en las que solo estaba con mi padre y madre. Sin embargo, solo en un par de oportunidades habíamos sido solo Lara y yo. Estos últimos eran algunos de los recuerdos que guardaba más cerca de mi corazón y que, sin duda, atesoraría por el resto de mi vida. Y sin embargo, nunca había estado solo en la naturaleza. Esta era la primera vez. El cielo comenzaba a mostrar tonos de naranja en el horizonte, lo que solo me impulsaba a acelerar mi marcha. Al terminar de sortear el desvío que había tomado, no me llevó mucho tiempo regresar al camino junto al río que seguía originalmente. Esto era crucial, ya que era prácticamente la única referencia de una línea recta que podía seguir en medio de la jungla. Continué mi lúgubre marcha a las orillas de la peña, el balancear de mis piernas era ya más por inercia que por voluntad propia, y mi moral cada vez más baja. No sabía cuántas horas habían pasado, pero grata fue mi sorpresa cuando finalmente encontré algo que me dio esperanza. Una pequeña choza abandonada. Encontrarla fue una grata sorpresa, pero mi decepción fue igual de grande cuando me di cuenta de que estaba completamente desierta. A juzgar por su aspecto, nadie había vivido allí en mucho tiempo. El lugar era diminuto en todos los sentidos. Solo tenía 2 habitaciones, contando la sala de entrada, y el espacio entre el suelo y el techo era mínimo. No tenía que estirar demasiado el brazo para tocar el techo de paja. Sin embargo, eso no importaba. Lo verdaderamente valioso estaba en la otra habitación. Pegado a la pared, con letras ya ilegibles debido al paso del tiempo, había un mapa. Por supuesto, intenté tomarlo, pero desistí rápidamente al notar que, si lo movía, se desvanecería por completo. Aquel objeto había estado allí durante quién sabe cuánto tiempo, y cualquier manipulación podría convertirlo en polvo. Aún así, logré verlo. Aunque las letras ya no eran legibles, el resto seguía siendo lo suficientemente claro. Si seguía el cauce del río desde ese punto, debería llegar a una ciudad. O al menos eso esperaba. Dada la antigüedad del papel, confiaba en encontrar una ciudad o un pueblo, no sus ruinas. Claro, también existía la posibilidad de que hubiera calculado mal la distancia y que aquel destino estuviese a 2 semanas de caminata o algo así. En ese caso, estaría muy jodido. Y así, volvemos a la situación en la que me encontraba, caminando con un poco de esperanza en mi interior, pero principalmente sin ninguna otra opción mejor. El sol hacía tiempo que ya se había ocultado y el manto nocturno se alzaba en el cielo. Igual que ayer, la vista era hermosa. Ver los millones de estrellas en el cielo era increíble, pero también, al igual que ayer, la inquietante figura de unicornio en la luna me recordaba lo peligroso que era este lugar.
No estaba cansado, estaba muerto en vida. La planta de mis pies comenzaba a estar en carne viva, los calambres al caminar eran horribles y la fatiga en general me hacía pensar que caería muerto en cualquier momento. Entonces, llegados a este punto, ¿por qué continuaba adelante? ¿Por qué no parar y tomar un descanso? Fácil, porque, en el horizonte, escapando por la cima de los árboles, podía ver luz, la luz de una ciudad o pueblo. Más. Solo un poco más. Me repetía una y otra vez mientras arrastraba mis pies, ya estaba cerca. Tan cerca por fin. Caminaba en línea recta a través de la maraña de la selva lo mejor que podía. Hace ya algún tiempo había dejado atrás el cauce del río, pues se desviaba de la dirección de donde venía la luz. Estaba nervioso. El eco de los sonidos nocturnos resonaba entre los árboles. Tampoco podía ver bien, pues a pesar de la clara noche, el dosel no permitía que la luz de la luna iluminase mi camino. A decir verdad, me encontraba ya resignado, pues en mi estado sabía que no podría correr o luchar. Había llegado a mi límite. Tampoco sabía cuánto tiempo podría seguir caminando, pues el cansancio realmente me estaba matando, y estaba casi seguro de que, si me desmayaba, no volvería a levantarme. Encontrar ayuda más adelante era realmente todo lo que me quedaba. En el fondo de la oscura selva, entre los árboles, vi luz. Con renovado vigor, avancé casi corriendo, indiferente al dolor que sentía. Seguí adelante. Estaba desesperado, pero feliz, feliz como no tienes idea. Pero lo que estaba ante mis ojos llenó de un profundo vacío mi interior y heló de miedo mi corazón. No sabía, no lograba concebir lo que estaba viendo. Desde la lejanía, vi lo que parecía un pueblo, uno que, a pesar de ser ya de noche, bullía de actividad. Pero, sin embargo, no vi una sola persona. No, en su lugar, caminando por las calles, había todo tipo de criaturas. Por lo que lograba ver, eran mayormente gatos, gatos extraños, de todo tipo de colores y razas. Notaba que estos caminaban en dos patas, eran altos, y tenían una estructura corporal bastante similar a la mía. Además de ellos, había también todo tipo de criaturas extrañas. Grandes monstruos musculosos con cuernos en sus cabezas, perros antropomórficos de distintas razas y colores, monstruos de apariencia reptil de diversos tamaños, colores y formas, y lo que asumí era algún tipo de horrible cruce entre un león y un águila. El pánico me inundaba. Quería correr, llorar, gritar, enojarme. No sabía qué hacer o cómo sentirme. ¿Qué demonios eran esas cosas? ¿Era esto un sueño febril? ¿O acaso ya me había vuelto loco? Esas y muchas más preguntas llenaban mi mente. Pero fue entonces que el mismo pensamiento de antes volvió a mí. Ya no estás en tu mundo. Esta no es tu tierra. Dios mío. ¿Dónde estoy? Me faltaba el aire, sentía que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Este era el límite, finalmente había llegado a mi límite. Mi cabeza daba vueltas, mis pensamientos no eran claros, estaba en caos, en pánico absoluto. Di algunos pasos hacia atrás, no sabía qué hacer, no sabía lo que quería, no sabía nada. Y antes de tan siquiera darme cuenta, el mundo se había puesto patas arriba. Mientras caía, de alguna forma, en medio del caos que devoraba mi interior, podía ver con casi antinatural detalle el oscuro panorama que me rodeaba. Y antes de que mi visión se oscureciese por completo, la pude ver de nuevo. Burlona, reinante y orgullosa, la luna que cual poderoso titán inmóvil en el espacio, solo me observaba, con aquella inquietante figura sobre ella. La luz del sol en mis ojos me despertó, y lo único que mi cansado y palpitante cerebro podía registrar, era el horrible dolor que sentía. Las punzadas en mi espalda, posiblemente producto de la extraña posición en la que había caído, irónicamente ayudaron a dar algo de claridad a mis pensamientos. Mis pies ardían, ambas piernas casi no respondían y mi espalda baja latía con punzadas de dolor en cada respiración que daba.
Intenté darme la vuelta, moverme, apoyarme sobre mis brazos para ponerme de pie, pero, sin embargo, lo único que conseguí fue desplomarme contra el suelo patéticamente. Y, como plus en todo este combo de mierda, la palpitante sensación de mi cráneo partiéndose no daba tregua, no permitía siquiera que organizase un plan de acción decente. Me arrastré como pude hasta cruzar las piernas y sentarme. Al parecer, anoche, antes de perder el conocimiento, había tropezado y caído en unos arbustos, ocultándome así efectivamente de miradas hostiles. Una verdadera fortuna, ya que en mi estado actual era tan bueno como muerto. Lentamente, los recuerdos comenzaban a regresar, y con ellos, aquella desesperación volvía a instalarse en mí. ¿Qué estaba pasando? Me repetía una y otra vez. No era posible, no podía ser posible que algo como esto estuviese sucediendo. ¿Qué eran esas criaturas? ¿Estaba acaso muerto? ¿Era esto el infierno o algo así? Mil y un pensamientos asaltaban mi mente, y ese maldito dolor de cabeza no me permitía pensar. Quería morir. Fue entonces que, nuevamente, y por segunda vez desde que había llegado a este lugar, la escuché, la voz de mi padre, fuerte pero tranquila, silenciando efectivamente toda la maraña de pensamientos que nublaban mi juicio, dándome por fin algo de tranquilidad. Cuando estés perdido y creas que no hay salida alguna de la situación en la que te encuentras, solo tómate un momento. Respira profundamente y cálmate. Lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. ¿Eres listo? Tú sabrás qué hacer. Y así lo hice. Me recosté en el suelo, aún con las piernas cruzadas, y respiré, solo respiré profundamente. Me obligué a calmarme. No podía dejar que esta situación sacase lo peor de mí. Yo era mejor que esto, mucho mejor. Así me quedé por varios minutos, tumbado en el suelo, obligándome a calmarme y respirar. Posiblemente, si alguien me viese en este momento, pensaría que estaba loco, y la verdad es que no podría culparlo. Pero, honestamente, necesitaba esto. Necesitaba solo un minuto de paz, un minuto en el que pudiese digerir todo esto. Necesitaba solo un minuto para mí. Tenía la sensación, sabía que, si no hacía esto, terminaría pasando algo por alto o fallando en algún momento, y solo eso sería suficiente. Un error, una falta de juicio o alguna estupidez, y terminaría muerto. No podía permitirme que eso ocurriera. Primero lo primero. Necesitaba comida y ropa, no importaba realmente el orden en que las consiguiera, pero eran esenciales. No había comido ni bebido nada desde ayer, y mi cuerpo clamaba por sustento. Además, ya estaba cansado de estar desnudo. Dejando de lado el pudor, la desnudez es realmente incómoda. Tener el cuerpo expuesto de esa forma provoca que termines hiriendo o rozando partes de ti que de otra manera pasarías por alto. Es horrible. Y ni hablar del calzado. Mis pies eran un desastre en este momento, y eso estaba en tercer lugar dentro de mi lista de prioridades. Necesitaba urgentemente curar mis pies. Si seguía de esta forma... Bueno, solo podía estremecerme ante la idea de perderlos por una infección o una herida mal curada. Eso sí que sería el fin para mí. Como pude, me levanté. Mi cuerpo temblaba ante el esfuerzo, y luces blancas destellaban en mi visión por el dolor. Tanto fue así que, al final, no pude erguirme por completo, pero al menos ya estaba de pie. Estiré un poco los brazos y las piernas. Desagradables chasquidos y crujidos salían de mis articulaciones. Mis músculos se sentían como gelatina, como si hubiera hecho un entrenamiento intensivo en el gimnasio, solo que lastimándome horriblemente en el proceso. Y bien, ¿qué hacer ahora? Realmente no tenía muchas opciones. No me entusiasmaba la idea de entrar a ese pueblo, pues no sabía cómo sería la reacción ante mi apariencia. No sabía si en este lugar había más humanos, si sería algo único y raro, o si podría pasar desapercibido. Lo mejor por el momento era mantener un perfil bajo. No me encontraba en condiciones de luchar, y además no tenía idea de cómo se llamaba este lugar. Necesitaba información. No ingresaría al pueblo, pero tampoco me alejaría. Me movía con cuidado por los alrededores, caminando entre arbustos y matorrales, dando saltos vigilados y siempre atento a mi entorno. Buscaba comida y algo con lo que vestirme. Cuando me detenía para tomar un respiro, me permitía observar el peculiar pueblo y a sus habitantes. Por lo que podía ver en el cielo, eran quizás las 9 de la mañana. La actividad era moderada. Eran mayormente esos extraños gatos antropomórficos.
estaban en todas partes, comprando y regateando en pequeños puestos en la calle, entrando y saliendo de tiendas y casas, pasando el rato o simplemente perdiendo el tiempo. Había otras criaturas, pero ciertamente la mayoría la constituían aquellos gatos raros. A decir verdad, era bastante surreal. Una sociedad tan mundana, tan normal, tan similar a lo que se vería en un pueblo o ciudad humana, pero, sin embargo, ninguno de ellos era como yo. No, ninguno lo era. Y eso, era muy inquietante. Mientras rodeaba el pueblo, me daba cuenta que lentamente dejaba atrás la zona comercial, aquella donde la actividad era mayor. Notaba que, poco a poco, había menos puestos con vendedores ambulantes o edificios con carteles afuera. Me estaba adentrando, al parecer, en una zona mucho más residencial, y eso, pensé, era perfecto para mis planes, pues todo sería mucho más fácil cuantas menos miradas indiscretas hubiera alrededor. Así continué, acechando casas y calles desde la lejanía, oculto entre matorrales y árboles, con mi mirada atenta a cualquier cosa que pudiese ser de ayuda o de mi interés. Fue entonces cuando posé mi vista en algo que se ajustaba muy bien a lo que necesitaba. Ahí, en un tendedero del patio trasero de una casa, había ropa y telas colgadas a la intemperie, oreándose con la poca brisa que soplaba, presumiblemente dejadas ahí para secarse con la luz dorada de la mañana. Aquella casa se encontraba justo en el límite que bordeaba la jungla, así que tampoco sería demasiado complicado escabullirme. Lenta y cuidadosamente, me acerqué con cautela. Cada paso que daba me ponía nervioso. Era terriblemente consciente del ruido de cada una de mis pisadas, del inexistente eco de mi respiración que solo yo podía notar, y del desagradable cosquilleo del sudor nervioso deslizándose por mi espalda. Al final, había logrado acercarme hasta llegar al grueso muro de roca que delimitaba la selva. Me encontraba oculto tras él, encorvado y atento a cualquier ruido que pudiera significar que había sido descubierto. Puede que estuviera siendo paranoico, pero para ser justos, estaba a punto de llevar a cabo un robo, y sumado al hecho de que no había visto nada que se pareciese remotamente a mí. Bueno, sí, prefería pecar de cauteloso. Alcé levemente la mirada. No había moros en la costa, ni tampoco escuchaba a nadie enloquecer por haber visto a alguna extraña criatura desnuda merodeando. Me acerqué a mi objetivo, ansioso por al fin tener algo con lo que cubrirme. Sin embargo, grande fue mi decepción cuando noté, con no poca sorpresa, que la mayoría de esta ropa era demasiado pequeña para mí. Eso era interesante y ayudaba a poner varias cosas en perspectiva. Para empezar, la última vez que me habían medido, mi altura rondaba el 1,76 m. Esta ropa, en comparación, se notaba que estaba hecha para alguien más pequeño. A juzgar por el tamaño de las camisas y pantalones, quizás alguien unos 15 o 20 centímetros más bajo que yo. Lo interesante aquí es que podría asumir que simplemente la persona o gato, criatura o cosa a la que estaba robando no era muy alta en comparación con otros miembros de su misma raza, es decir, que este individuo en particular era enano, o también que esto era ropa de niño. Sin embargo, recordé algo, y eso fue la impactante imagen en mi mente de la multitud de ayer y esta mañana, una visión que difícilmente olvidaría en el futuro próximo. Recordé que, a pesar de la distancia, podía distinguir que casi todos los gatos bípedos tenían una estatura media similar. En ese entonces, no podía notar con seguridad si eran más o menos altos que yo, pues la distancia arruinaba la perspectiva. Aquí había encontrado una respuesta. Esta raza era, al parecer, mucho más baja que yo, y eso en realidad me daba algo de tranquilidad y seguridad, sobre todo porque apenas tenía 15 años. Aún había espacio para crecer. Ya había perdido mucho tiempo, y dado que no podría usar ninguna de estas prendas, lo único que me quedaba era la improvisación. Tomé una gran cobija blanca. Era lo suficientemente grande como para darle un par de vueltas a mi cuerpo. También agarré un grueso cinturón de cuero, además de un par de recortes más pequeños de tela y cuero. No era mucho, pero serviría. Rápidamente me alejé del lugar, de regreso a la cobertura que me brindaban los árboles y arbustos. Por lo que había visto, nadie me había notado, y prefería que se mantuviese así por el mayor tiempo posible. Oculto entre árboles y matorrales, empecé a trabajar en mi improvisada vestimenta. Solo contaba con aquella gran sábana blanca y un cinturón de cuero para cubrir mi cuerpo. Al principio, pensé en hacer un agujero que permitiera pasar mi cabeza por él, sosteniendo la prenda con mis hombros y cubriéndome hasta las rodillas. Sin embargo, aunque la idea no era mala, decidí descartarla principalmente por mi falta de herramientas y recursos.
No tenía unas tijeras o cuchillo con los que pudiera hacer un corte limpio, y si terminaba arruinando esto, me quedaría con nada y desnudo. Debía ir por lo seguro. Así que me limité a envolverme en la cobija de la mejor manera posible, usando el cinturón para mantenerla ajustada a mi cuerpo. Era incómodo y tosco, pero por lo menos me cubría, y eso era suficiente por ahora. Traté de imitar algo similar a las imágenes de la antigua vestimenta griega, Imadión creo que se llamaba, pues con lo poco que tenía a la mano, sin duda era la opción más sensata en este momento. El resultado final, fácil. La tela empezaba envolviendo mi cuerpo desde el hombro izquierdo, bajaba por mi torso hasta llegar a la cintura, donde me había asegurado de atar el cinturón. La tela cubría mi ombligo y se extendía sobre mis muslos hasta mis rodillas. Dejé el lado derecho de mi cuerpo descubierto para tener un mejor rango de movimiento con mi brazo, aunque me aseguré de ajustar lo suficiente el izquierdo para que fuese firme, pero no limitante. No era lo más elegante, ni lo más cómodo, pero ahora al menos tenía algo con lo que cubrirme. Me sentía un poco menos vulnerable. El tema con mis pies era algo totalmente distinto. No tenía agua con la que limpiar mis heridas ni mucho menos antisépticos o medicamentos, y tampoco sabía prácticamente nada sobre hierbas medicinales. Mis conocimientos sobre botánica se limitaban a evitar morir envenenado por algo que comiese, y, aún así, no era un experto en absoluto. Me preocupaba bastante la situación de mis pies. Las heridas eran graves, y lo único que me mantenía en movimiento era una mezcla de pura terquedad y la necesidad de sobrevivir. Podía sentir el calor en mi piel alrededor de las heridas, era un mal augurio. Si esto seguía así, la fiebre acabaría por incapacitarme, y aún peor, temía lo que una infección me haría sin medicinas. No podía permitir que las cosas llegaran a ese punto, perder mis pies sería el fin para mí en este lugar. De todas formas, por ahora los envolvería para protegerlos. Usé una de las piezas de tela más pequeñas para cada pie, envolviéndolos desde la planta hasta los tobillos a modo de calcetín. Sobre estos, envolví también los recortes de cuero. Era algo burdo y poco estilizado, pero, en definitiva, era lo suficientemente bueno como para cubrir casi completamente mis pies hasta los tobillos. Aseguré el calzado improvisado con algunas de las tiras más delgadas de cuero que me habían sobrado, las usé para atar con suficiente firmeza mi improvisado trabajo. Era consciente de que, en definitiva, cortar el flujo de aire en una herida abierta y no desinfectada era una muy mala idea, y que esto solo irritaría aún más las laceraciones en mis pies. Sin embargo, por ahora era todo lo que podía hacer. Con la necesidad de vestimenta resuelta, el siguiente problema era obvio: buscar algo para calmar mi hambre. Intentar encontrar comida en la selva sería arriesgado y posiblemente ineficaz, ya que no conocía la flora ni la fauna local. Explorar más allá aumentaría las probabilidades de toparme con peligros desconocidos, mientras que, al permanecer en los alrededores del pueblo, tendría mayores posibilidades de encontrar algo comestible. Al fin y al cabo, los depredadores más grandes tienden a evitar asentamientos. O eso esperaba, suponiendo que esta regla aplicara en este lugar también. Me mantuve bordeando el pueblo, que en realidad parecía más bien una gran aldea, calculando que probablemente no me tomaría más de una hora cruzarlo de extremo a extremo. Fue entonces cuando percibí el inconfundible aroma del pan recién horneado. Mi estómago gruñó, y tuve que contener el impulso de correr hacia el origen de aquel delicioso olor como un zombi. Con una falsa sensación de seguridad, avancé sigilosamente entre los árboles de la periferia, agazapado y atento. A unos cuantos metros de la aldea, escondido entre arbustos, observé una casa sencilla, construida con ladrillos marrones y tejas rojas en el techo. Desde su chimenea salía un delgado hilo de humo, y a través de una ventana pude ver a dos de esos extraños gatos antropomorfos, moviéndose con agilidad en lo que parecía una cocina. Esperé un buen rato, calculando cada uno de sus movimientos para encontrar un patrón que me permitiera actuar sin ser detectado. El gato con pelaje cálico y un delantal blanco parecía concentrarse en la masa, dándome la espalda durante un par de minutos. Su compañero, un gato gris con una gran camisa blanca, se encargaba del horno, sacando y metiendo bandejas de pan en intervalos de 30 segundos, apenas el tiempo suficiente para actuar sin que me viera. No sabía si el pan sería comestible para mí, pero olía increíble. Cuando el gato gris volvió a centrarse en el horno, comencé a moverme agazapado, midiendo cada paso, cuidando de no hacer el menor ruido. Me acerqué hasta que mi espalda estuvo pegada a la áspera pared de ladrillo. Mi respiración agitada amenazaba con delatarme, pero traté de controlarla.
La primera parte del plan había salido bien. Observé a través de la ventana. El gato Cálico se había girado de nuevo hacia la masa, mientras el otro continuaba sacando bandejas del horno. Sin tiempo para llevarme una bandeja entera, sin quemarme en el proceso, necesitaba algo que distrajera a los felinos y los apartara de la cocina. Entonces, encontré lo que necesitaba: una gruesa rama. Me moví hacia el costado de la casa, donde una ventana lateral exhibía una mesilla cubierta de objetos de porcelana. Preparado para actuar, lancé la rama, rompiendo el vidrio y destrozando el celadón más grande. Los fragmentos se dispersaron en el suelo, liberando un polvo gris claro de su interior. Escuché el sonido de pasos apresurados y lo que parecían sollozos. Al parecer, acababa de romper algo importante para ellos. Aprovechando la conmoción, me dirigí rápidamente a la ventana de la cocina, que ahora estaba vacía. Enrollé mi improvisada túnica, creando una especie de saco, y comencé a llenar mi atado con los panecillos que pude alcanzar. Conseguí meter al menos 4 bandejas antes de decidir que era suficiente. Sin voltear, me alejé de la escena del crimen, cargando mi botín y asegurándome de no dejar ningún rastro tras de mí. ¿Era acaso yo una mala persona? En este momento, la respuesta parecía bastante evidente, pero la moralidad había pasado a un segundo plano frente a la necesidad de sobrevivir. El hambre, la incertidumbre y el instinto básico de seguir adelante eran los únicos jueces que reconocía ahora. Me encontraba recostado contra el tronco de un árbol, oculto en la densa jungla. Había regresado al refugio de la naturaleza, lejos de posibles miradas curiosas o, peor aún, de algún rastro que pudieran seguir aquellos gatos. No tardarían en descubrir el desastre que dejé atrás. Lo mejor para mí sería permanecer fuera de la vista el mayor tiempo posible. Tomé uno de los panecillos que había robado. Para mi alivio, aún estaban tibios, lo cual me hizo sentir una extraña satisfacción. Observé la masa dorada y crujiente, que me recordó una mezcla entre dumplings y empanadas, muy parecidas a las que hay en mi tierra natal. No dudé ni un segundo en darle un mordisco. El distintivo sabor a pescado llenó mi boca, salado y jugoso, perfectamente condimentado con hierbas aromáticas. La simplicidad del bocado era engañosa. Cada mordida era deliciosa y reconfortante. Cerré los ojos por un instante, disfrutando del momento, mientras mi estómago rugía con impaciencia por más. Eso fue increíble, murmuré para mí mismo, con una sonrisa en mi rostro. Sin perder el tiempo, tomé otro panecillo, y luego otro más. Se había sentido como una eternidad, pero me permití bajar la guardia y disfrutar de algo que no fuera miedo o dolor. No sabía dónde estaba ni qué demonios estaba ocurriendo, pero este pequeño instante de calma era un respiro necesario para mi alma. Sin embargo, mi entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando mordí el siguiente panecillo. Una textura terrosa invadió mi lengua, acompañada de un desagradable sabor metálico. Mi expresión se torció de inmediato. Era hígado, y para mi desgracia, nunca había sido algo que disfrutara. Suspiré y me obligué a tragarlo. No estaba en condiciones de desperdiciar comida, sin importar lo poco apetecible que fuera. Con cada bocado, mi cara reflejaba más desagrado, pero mi mente me recordaba una y otra vez que esto era necesario. Detesto el hígado. Susurré para mí mismo, resignado, mientras tomaba un trago de aire profundo para continuar. Los minutos pasaron, y para cuando me di cuenta, ya había consumido casi la mitad de lo que había robado. Un cúmulo de emociones encontradas surgió dentro de mí. Por un lado, era un alivio tremendo poder llenar mi estómago con algo normal en este extraño lugar, algo que se parecía lo suficiente a la comida de mi mundo como para sentirme reconfortado, aunque solo fuera por un instante. Por otro lado, había tenido la desafortunada experiencia de toparme con rellenos que eran, por decirlo suavemente, cuestionables para el paladar humano. El bocado relleno de hígado, que al principio me había parecido el peor de todos, pronto se convirtió en algo casi agradable en comparación con lo que siguió. Encontré empanadas rellenas de vísceras de pollo o pescado, un extraño guiso que parecía hecho con la piel de las patas de pollo, y el más inquietante de todos, un panecillo con lo que juraría era un cerebro pequeño y blando. Al morderlo, la textura gelatinosa y el sabor metálico me dejaron paralizado por un instante. A pesar de mi repulsión inicial, me forcé a comerlo. No estaba en posición de ser exigente ni de desperdiciar nada, pues no sabía cuándo volvería a tener acceso a algo remotamente comestible.
Cada bocado me recordaba una verdad inquietante. No estaba en mi mundo, y las criaturas con las que estaba lidiando no eran humanas. Lo que para ellos podía ser un manjar, para mí era una prueba de resistencia, tanto física como mental. Aún así, me prometí que no volvería a despreciar el hígado tanto como lo hacía antes. Había cosas mucho peores, y ahora lo sabía de primera mano. Con cada bocado difícil, reforzaba mi determinación de seguir adelante, porque sabía que, en este lugar extraño y peligroso, adaptarme era la única opción. Pero ahora era tiempo de moverme. No sabía lo que me aguardaba, pero debía buscar una forma de volver a casa. Martes 25 de junio de... Los días pasan rápido, calurosos y agobiantes. Las noches, en cambio, son sofocantes, solitarias y aterradoras. Han transcurrido 4 días desde que llegué a este lugar, y la supervivencia ha sido un reto constante. Mis pies. A decir verdad, no sé si soy el bastardo más afortunado del mundo o si mi mala suerte ha sido tal que el karma decidió compensarme. Las heridas en ellos no han empeorado, gracias a que encontré un pozo en las afueras. Podrías pensar que no hace una gran diferencia, ¿verdad? Pues estarías equivocado, mi imaginario amigo. El agua, relativamente limpia, ha sido esencial para mantener las laceraciones en la planta de mis pies limpias. Sumado a eso, conseguí robar algo más de tela y cuero, lo que me permitió protegerlos improvisando aquel calzado rudimentario. Eso sí, limpiar las heridas 4 veces al día se ha vuelto una obligación, al igual que lavar y secar los vendajes constantemente. No puedo permitirme que se infecten, me incomoda tener que reutilizar los mismos vendajes, pero no tengo otra opción. Me gustaría tener una olla para hervir agua. Al menos así podría hervir los vendajes, además de, por supuesto, estar más seguro de que bebo agua limpia. Y bueno, sobre el resto de mi cuerpo, la mayoría de las heridas ya están cubiertas por costras, y aunque los dolores musculares persisten, son mucho menores ahora. Un alivio pequeño, pero significativo. Las noches las paso en una vieja casa en ruinas. No ofrece demasiada protección contra intrusos o depredadores, pero al menos tiene 4 paredes y un techo casi intacto, lo cual es suficiente para darme algo de cobijo. Es un lugar austero, desprovisto de cualquier cosa útil, salvo por una extraña pintura de un gato naranja con sombrero y bigote. Estaba bastante desgastada y aunque no hubiese sido así, la maldita cosa era fea, así que realmente no dudé en usarla como leña para alimentar el fuego. Pero volviendo al tema, en sí, la construcción y distribución del refugio es sencilla. Al entrar por la puerta principal, te encuentras en una sala vacía, salvo por una chimenea medio destruida en la esquina derecha. A la izquierda hay una puerta que da a lo que fue una cocina, pero el techo y 2 de sus paredes se han derrumbado. Lo único reconocible allí es un fogón de leña, demasiado roto como para usarlo. A la derecha de la sala principal hay otra puerta que conduce a un cuarto más pequeño, desprovisto de todo, pero con una ventaja. Aún tiene una puerta. Es aquí donde he estado durmiendo. Y bueno, eso es básicamente todo. Estoy sucio, cansado, perdido y llevado del demonio. Duermo en el suelo y solo sigo vivo gracias a lo poco que consigo robar o, si tengo suerte, a alguna estúpida rata o insecto lo suficientemente grande que logro atrapar. Estoy tan cansado. Pero bueno, de todas formas, cómo me sienta importa una mierda en este momento. Pasando a temas más relevantes. Mis nuevos vecinos peludos. No tengo ni la más mínima idea de qué son, del idioma que hablan o del nombre del lugar en el que estoy. Y sí, sé que puede parecer que no he conseguido nada, pero no sería del todo cierto. Realmente he aprendido algunas cosas. Por ejemplo, su comportamiento. Para empezar, es evidente que son criaturas sociables. Sin embargo, lo interesante llega cuando te das cuenta de que no hay solo gatos antropomórficos en este lugar. En los 5 días que llevo rondando por las afueras, he identificado al menos 4 tipos distintos de criaturas. Estos gatos, aunque son mayoría, parecen interactuar sin problema con otras especies en lo que parece ser igualdad de condiciones. Por otro lado, tenemos su alimentación, algo que me ha resultado bastante desconcertante. Como mencioné antes, he identificado al menos 4 tipos distintos de criaturas. Primero, los ya comunes gatos que caminan en 2 patas. Después, imponentes grifos, usualmente armados con espadas o cubiertos con armaduras. También están los gigantescos minotauros, que suelen portar yelmos y armas pesadas como masas o martillos. Por último, los que para mí son los más extraños.
pequeños caballitos de colores vivos. Estos últimos, ahora que lo pienso, son los que menos he visto portando armas, aunque para ser justos, también son el grupo menos numeroso. Los gatos son mayormente carnívoros, por lo que he visto. Rara vez los he observado comiendo algo que no sea carne. Los minotauros son omnívoros, y esto me asusta un poco. Aunque quizás pueda o no ser infundado, esos monstruos tan grandes me generan un pánico atroz. Si una de esas cosas decidiese averiguar a qué sabe la carne humana, estoy casi completamente seguro de que sería mi fin. Los grifos, al igual que los gatos, son por lo que he visto mayormente carnívoros, aunque he notado que tienen un gusto saludable por la fruta. ¿Puedo respetar eso? Jaja. Y finalmente, los pequeños equinos de colores arcoíris, hombre, de verdad que esas cositas son adorables. Son apenas lo suficientemente altos como para llegar hasta mi estómago. Sus ojos son grandes y, a diferencia de un caballo de mi mundo, su cráneo está construido de tal forma que estos están al frente. Y sí, sé que eso podría sonar raro, pero de alguna forma sorprendente, ese aspecto funciona para ellos. No parecen extrañas criaturas deformes de laboratorio. Son bastante lindos. Pero bueno, basta de mis divagaciones. Volviendo al tema, son herbívoros, y doy gracias al cielo por eso, pues mi medidor de anormalidad ya está bastante roto, y Dios sabe que ver a un caballo comerse un filete sería bastante raro. Salí de mis pensamientos cuando el hambre se hizo presente. Me encontraba recostado bajo un árbol frente a mi refugio. El sol estaba alto y brillante en el cielo, señal de que era mediodía. Me encontraba afuera para permitir que mis heridas respirasen un poco. Calculaba que, a este ritmo, en una semana más podría usar calzado todo el día, pero por ahora, era mejor pecar de cauteloso. Creo que aún me queda cecina de rata. Dije entre dientes mientras me incorporaba. Me dispuse a atar la tela en mis pies. Me estaba volviendo bastante bueno en esto y al final el resultado era como si usase unos calcetines muy rudimentarios, similar a lo que creo que usaban los antiguos soldados romanos. Entré a la sala y me dirigí a la destruida chimenea. Trataba de mantener el fuego siempre crepitante, o como mínimo las brasas vivas, pues no tenía los recursos para hacer uno por mi cuenta y este lo había conseguido solo después de haberme escabullido muy cerca del pueblo en la noche. Resulta que aquí prefieren aún el enfoque tradicional en lo que a la iluminación pública respecta. Eso significa que encienden antorchas y farolas. Fue solo cuestión de estar atento a la oportunidad adecuada para poder así tomar algo de fuego. Rompí algunas ramitas y palos para arrojar a las brasas. Noté también con algo de molestia que me quedaba poca carne. Tenía quizás suficiente para ahora y quizás esta noche, hasta mañana en la mañana, incluso si elegía no cenar mucho hoy. Con un suspiro de exasperación, decidí que eso sería lo que haría. Robo, cacería y recolección. A eso se había reducido mi vida ahora. No por primera vez me encontraba contemplando la posibilidad de adentrarme en la aldea para probar suerte. ¿Quién sabe? Quizás sí podría hacer que algo cambiase un poco. Definitivamente una posibilidad, pero una que no debía tomar a la ligera, pues si algo salía mal, no tendría segundas oportunidades. Jueves 4 de julio de... Hoy es el día en que entraré al pueblo. Mis heridas han sanado casi por completo y, aunque mi condición no es la mejor, tampoco es realmente mala. Honestamente, podría estar mucho peor. Ayer me tomé el tiempo para lavar, lo mejor que pude, el gran trozo de tela que uso como vestimenta, y también aproveché para limpiarme a mí mismo. Normalmente, soy bastante reacio a gastar agua de esta forma, principalmente porque es un recurso extremadamente valioso para mí, y también porque sacarla del pozo representa un esfuerzo físico considerable. Pero para esta ocasión decidí hacer una excepción. No estoy muy seguro de si aquí manejan la misma etiqueta que en mi mundo, pero tengo la sensación de que, sea donde sea, nadie apreciaría que alguien con mal olor y aspecto descuidado se les acerque. A fin de cuentas, esto tenía que suceder tarde o temprano. Y, si soy honesto, prefiero hacerlo ahora que me encuentro en relativamente buena condición. No soy un tonto. Aunque dispongo de una fuente de alimento más o menos continua y un refugio que, al menos, me mantiene cálido y seco, he notado los estragos. Lo siento en mi mente y en mi cuerpo. Mi psique está empezando a resentirse. Mi masa muscular, aunque nunca fue mucha, se está reduciendo. Me fatigo cada vez más rápido. Me estoy debilitando.
El mal descanso y la mala alimentación me están matando. Y yo no soy un cobarde que se dejará morir. Así que esa es la cuestión, arriesgo mucho, pero también puedo ganar mucho. Por Dios. O lo que sea, si hay algo o alguien que me esté observando. Por favor, que esto salga bien, no quiero morir, de verdad. No quiero morir. Caminaba con la frente en alto, la espalda erguida y el rostro sereno. Me adentré en aquel pequeño pueblo como si todo estuviese en orden, como si nada fuera de lo común estuviese ocurriendo, como si esta situación, completamente absurda, fuese la cosa más normal del mundo. Podía sentirlas. Las miradas sobre mí. Podía sentir cómo picaban en mi piel, cómo me atravesaban. Antes de hoy, pensaba que la expresión, ser taladrado con la mirada no era más que una exageración de gente débil o ansiosa, de esas que no saben lidiar con la atención ajena. Pero ahora lo comprendía. Sentía, de primera mano, lo terriblemente expuesto que te hace sentir ser el foco de tantas miradas. Era como si estuviese desnudo, como si cada uno de mis movimientos fuese juzgado. Me observaban como si fuera una rareza, un animal exótico en exhibición. Pero no bajé la mirada. Si había algo que no podía permitirme, era parecer débil. Y, afortunadamente para mí, parece que mi teoría fue correcta. Poco a poco, las miradas sobre mí comenzaron a desvanecerse, regresando a sus propios asuntos. No todas, por supuesto. Siempre hay quienes se aferran a lo extraño, lo diferente, pero al menos fueron suficientes como para que mi incomodidad disminuyera. Respiré hondo, manteniendo mi porte tranquilo. La tensión en mis hombros se aligeró un poco, y aunque todavía notaba alguna que otra mirada inquisitiva, ya no me sentía tan expuesto. Por supuesto, aún estaba alerta, pues no sabía si tendría que escapar, pero al menos, por ahora, parecía que la estrategia estaba funcionando. El plan de acción era, en esencia, bastante sencillo. Un esquema directo de pocos pasos, justo como me gusta. Entrar, pasear como si todo estuviese perfectamente normal, tal vez interactuar superficialmente con algunos lugareños. Pero principalmente, establecerme como una presencia reconocida, una criatura inteligente y no hostil. Necesitaba empezar a comprender su cultura, a integrarme en su sociedad, y, sobre todo, aprender su idioma. Eso, sin duda, me acercaría un par de pasos más a la posibilidad de regresar a casa. Caminé lo más normalmente que pude, dejando que mis pensamientos me distrajeran lo justo para evitar tensarme demasiado. Es curioso, ¿no? Cuanto más te esfuerzas por parecer normal, más extraño puedes llegar a resultar. Ese pensamiento se coló en mi mente, inquietante y persistente, pero lo despaché tan rápido como había llegado. No tenía tiempo para perderme en reflexiones inútiles ahora. Había demasiado en juego. Mientras avanzaba, mis ojos captaban detalles aquí y allá. Los edificios modestos, pero bien cuidados, las calles de tierra compacta, las criaturas que paseaban y trabajaban. Todo transcurría con una fluidez que hablaba de su rutina diaria. Todo parecía tan mundano, y al mismo tiempo, tan absolutamente ajeno, que al final no pude evitar reflexionar. ¿Son acaso todas las cosas aquí tan raras, o soy simplemente yo el que está fuera de lugar? Un pensamiento verdaderamente aleccionador. Traía conmigo, en un pequeño atado de tela, algo de carne seca. Había observado anteriormente que el comercio aquí se maneja de diversas formas. Por un lado, estaban las transacciones a cambio de dinero. Pequeñas monedas de varios tipos y metales. No estoy completamente seguro de su valor o composición, pero al menos de 3 tipos que vi, una parecía ser de cobre y otra de oro, o algo similar. Por otro lado, estaba el trueque. Había visto en repetidas ocasiones a los vendedores de algunos de estos puestos aceptar otros objetos en lugar de dinero a cambio de sus productos. Este último, por supuesto, es el método al que apunto. Noté también, con algo de curiosidad, que aquellos que usaban este método eran mayormente los minotauros. Especias, rocas y carne eran los objetos que intercambiaban con mayor frecuencia. Esa observación me resultó intrigante. Era como si entre ellos existiera un sistema de comercio más primitivo, pero igualmente eficiente, una suerte de economía paralela que parecía funcionar bastante bien. Quizás era una tradición o simplemente su forma de evitar depender de las monedas. Sea como fuere, me alegraba, porque eso significaba que mi carne seca no sería tan descabellada como moneda de cambio. ¿Y qué estoy interesado en adquirir? Te preguntarás.
Bueno, esa es una muy buena pregunta, mi imaginario amigo. Aunque, desafortunadamente, la respuesta es bastante simple. Fruta. Lo que busco es fruta de algún tipo, de preferencia conocida, pues no quiero terminar ingiriendo algún tipo de veneno o algo así. El motivo detrás de mi tan particular interés es doble. Por un lado, está el hecho de, como mencioné antes, empezar a ser reconocido en este lugar. Creo que no hay mejor sitio para empezar que el mercado, lleno hasta el tope de actividad y con comerciantes que, seguramente, pasarán la voz sobre el extraño simio sin pelo que viste túnicas blancas. Espero, por supuesto, que, si eso ocurre, sea solo a nivel de curiosidad pasajera, pues no olvido que aquí estoy corriendo ciertos riesgos. Francamente, no me gustaría terminar convertido en esclavo, mascota o, peor aún, comida. En segundo lugar, necesito fruta porque necesito fibra. Empezaba a tener problemas para cagar, y créeme, la fibra está seriamente subestimada. Lo que muchos no saben es que la falta de ella definitivamente te puede matar. Y, honestamente, después de haber sobrevivido a ser devorado o vaporizado, morir por estreñimiento sería, cuanto menos, vergonzoso. Pasaban los minutos y no paraba de caminar. Mi lento avanzar comenzaba a sacarme de la zona del mercado, y con preocupación notaba que cada vez eran menos los lugares donde podría adquirir lo que necesitaba. No fue sino hasta que vislumbré un pequeño puesto que mis esperanzas revivieron. Era sencillo, poco impresionante incluso. Nada más que una pequeña carretilla con una pancarta de algún tipo empotrada sobre su superficie, presumiblemente anunciando sus productos. Sobre ella, para protegerla de los elementos, había una carpa de cuero con todo y pelaje, tensada con un palo, al estilo tipi. ¿Y la mercancía? La verdad es que no lucía nada mal en realidad. Albaricoques frescos y gordos, manzanas brillantes, uvas abundantes y exuberantes, kiwis tan perfectos que parecían irreales. Observé toda esa fruta perfecta con añoranza, solo para, acto seguido, notar con tristeza que quizás mi carne ahumada no era mucho que ofrecer. O sea, la maldita cosa ni siquiera estaba salada. Entonces, ¿qué esperanza tenía, verdad? De todas formas, ya estaba allí. Lo peor que podía pasar era que me mandaran al demonio, así que... ¿qué más tenía que perder? Con una mezcla de cobardía e intrepidez avancé, nervioso hasta la médula, pero sin dudar en mis pasos, pues yo no era ningún cobarde. El gato tras el puesto se veía mucho más alto de cerca. Medía lo suficientemente como para llegar a mi pecho, y aunque sus ojos eran de un impresionante color dorado, no pude evitar sentirme intranquilo al notar lo cerca que estaban las garras de sus patas, manos. Dejaba entrever unas afiladas y peligrosas uñas, y eso sin mencionar los colmillos que se asomaban cada vez que abría ligeramente la boca. Esa criatura me hacía sentir como una presa, y no podía sacarme de la cabeza la idea de que, en cualquier momento, podría saltar sobre mí y morderme la garganta. Su pelaje era negro, pero aquí y allá se podían distinguir unos cuantos pelos blancos dispersos. Pensé que podría tratarse de una señal de envejecimiento, al menos si su fisiología tenía algo en común con la humana. Podía notar en su mirada un claro dejo de sospecha, algo que, por raro que pueda parecer, me dio cierta tranquilidad. Era algo esperable, algo predecible, algo normal dentro de toda la anormalidad reciente. El gato habló, o al menos creo que lo hizo. La verdad es que no estaba del todo seguro, porque lo que salió de su hocico no era más que un galimatías incomprensible para mí. Las palabras parecían fluir con un ritmo que casi podría considerar melodioso, pero sin ningún sentido en mi cabeza. Cuando intenté responder con un simple "no te entiendo", pude notar en su rostro una expresión de igual desconcierto. Sus orejas giraron hacia atrás por un momento, y ladeó ligeramente la cabeza como intentando descifrarme, al igual que yo hacía con él. Bueno, a jugar a las mímicas, dije para mí, soltando un suspiro resignado antes de empezar a señalar el pequeño atado de carne seca que llevaba conmigo. Una hora. Una maldita hora me tomó hacer que ese gato de mierda entendiera lo que quería. Los primeros 20 minutos se fueron en lograr que el tipo comprendiera que no intentaba robarlo ni venderle nada. Otros 20 los gasté convenciéndolo de que la carne seca era buena, y el resto en persuadirlo para que me diera algo cuya apariencia no pareciera sacada de otro planeta.
Resulta que aquí, frutas como manzanas, peras y otras que asumirías como normales son en realidad bastante raras. Y bueno, no me sorprende. Esto es una maldita selva extraterrestre. Ya de por sí es sorprendente que tengan algo que me resulte familiar. Y sí, puede que muchas de las cosas que me ofreció fueran perfectamente comestibles para mí, pero no pensaba correr ese riesgo. Si iba a morir, no sería envenenado. Al final, conseguí algunos higos. Nunca los había probado, pero al menos sabía lo que eran. Lo único que faltaba ahora era que resultara ser alérgico. Ja ja ja. Ja. Domingo 7 de octubre de... Los meses pasan y la vida se reduce a una sencilla rutina. Una desesperante rutina. Los días transcurren lentos, envueltos en una engañosa bruma. Cuando menos me doy cuenta, ya han pasado 3 meses. Para ser justos, he estado ocupado, muy ocupado, así que perder la noción del tiempo no es tan extraño. Todos los días tengo que preocuparme por no morir. Ya sabes, evitar cosas como alguna nueva planta horrible con el potencial de matarme, reforzar el lugar donde vivo para que ninguna teja o ladrillo caiga sobre mí, conseguir ropa, cuidarme de no recibir heridas o golpes. Y ni siquiera he empezado con el tema de la comida. Al menos he logrado mejorar mi técnica para cazar ratas. Dedicarse a lo mismo todos los días termina puliendo tus habilidades en lo que sea que hagas. Y eso es bastante bueno, porque con más carne, más artículos puedo intercambiar. Eso, por cierto, me lleva a reflexionar sobre mis peludos vecinos. Para empezar, se hacen llamar a sí mismos abisinios. O al menos eso es lo que creo haber entendido, porque mi dominio de su idioma sigue siendo bastante pobre. Aunque ayuda el hecho de haber practicado lenguas extranjeras en casa. He tenido la suerte de toparme, en su mayoría, con personalidades amigables o, como mínimo, mayormente indiferentes a mi presencia. Aunque hubo algunos casos en particular que... bueno, me hicieron replantear mejor qué zonas de esta ciudad debería o no visitar. Por fortuna para mí, estas cosas, aunque rápidas, no son muy resistentes. También ayuda el hecho de que no sepan qué soy. Fue relativamente fácil encajar al pequeño cabrón buscapleitos contra una pared, aunque ahora lucía una pequeña cicatriz nueva en mi antebrazo izquierdo, cerca del codo. Los malditos saben usar sus garras para algo más que rascarse la sarna. Es bastante gracioso, en realidad. Puede que esté en otro mundo, pero el problema sigue siendo el mismo. Si no sabes hablar el idioma local, es casi un hecho que terminarás metido en problemas o, como mínimo, estafado. Subura, así supe más tarde que se llamaba el lugar en el que terminé por accidente. Viéndolo en retrospectiva, el error fue completamente mío. No hay excusa que valga. Aunque en ese momento comprendía aún menos del idioma, era bastante evidente que el entorno comenzaba a tornarse cada vez más lúgubre y desordenado. Sin mencionar, por supuesto, los rostros y la apariencia de quienes estaban en el lugar. Pero bueno, en ese momento, yo era un idiota distraído. Para hacerlo corto, llamé la atención, me acorralaron y... bueno, no estoy seguro. ¿Querían robarme? ¿Atraparme? ¿Solo asesinarme para averiguar a qué sabía el extraño simio lampiño? Eso siempre será un misterio. Lo único que sabía era que estaba rodeado y en peligro. Pero bueno, como dije antes, salí de esa con solo un rasguño. Y todo lo que hizo falta fue reacomodarle la columna a uno de esos pequeños malditos contra una pared. Supongo que eso también me ganó algo de respeto en la zona, pues noté que las miradas en mi dirección disminuyeron notablemente, aunque aquella es una tesis que no he ni pienso probar, ya no he vuelto ahí ni lo haré en el corto plazo. En una nota un poco más tranquila, los niños, cachorros, crías, no sé cómo se supone que se llamen los infantes de esta raza. Recientemente, he notado cómo pasan del miedo cada vez que me ven a una curiosidad infantil. A decir verdad, no sé cómo sentirme al respecto. Por un lado, supongo que es algo bastante normal. Por el otro, no me entusiasma que me encuentren fascinante solo por mi extrañeza. No estoy particularmente ansioso por convertirme en la cosa del pueblo a la que todos señalan. También es bastante evidente que a sus padres no les hace mucha gracia que se me acerquen, y, para ser sincero, difícilmente podría culparlos, aunque al final del día, supongo que los niños siempre serán niños, no importa el mundo.
Otra cosa que he notado en este lugar, es que la variedad de especies es altísima y, por norma general, cuanto más extraña y fuera de lo común se vea una criatura, mayor será la probabilidad de que termine encajada en una pared. En el mejor de los casos. Me hallaba en el centro del pueblo, deambulaba tranquilamente. Hacía ya algunas horas que había terminado mis compras de la semana. Siempre iba al mismo lugar, el pequeño puesto de frutas de aquel anciano abisinio. Cuando podía, intercambiaba carne seca por fruta. Si tenía suerte, conseguía mayor cantidad llevándome las piezas viejas, aquellas que se echarían a perder en pocos días. Aunque muchas otras tenía que pagarlas con dinero que obtenía, generalmente, vendiendo algo de cecina de rata en otros puestos, casi siempre en los de carne. Era seguro que el precio al que me compraban era bastante bajo, pero, a decir verdad, no me importaba mucho. Me bastaba con tener algunas monedas conmigo. También ayudaba el hecho de que ahora hablaba un poco más del idioma. De vez en cuando, se me podía ver haciendo algunos trabajos aquí y allá. Barrer una acera, cargar algo pesado. Nada demasiado especial. Los acuerdos siempre eran bastante informales y, por ende, la paga también lo era. Me senté en un pequeño muro y saqué algunos higos que traía conmigo. Este era el lugar al que había estado viniendo en los últimos meses, pues a esta hora del día era común ver familias enteras salir con sus hijos o a los vendedores tratando de ofrecer comida o basura brillante. También era mi momento favorito del día, el de escuchar conversaciones ajenas e intentar entender qué decían. Esto tomaría tiempo. La naturaleza de la tragedia es extraña. Disfrutar de una dulce fruta bajo los tenues rayos del sol, escuchar las suaves risas de los pequeños jugando, sentir la brisa acariciando el rostro. La naturaleza de la tragedia dicta que es en momentos como este cuando a lo peor le encanta suceder. Lo siguiente que sabes es que oyes los desesperados gritos de una madre, para que acto seguido todo se convierta en una cacofonía de alaridos y angustia. Los pequeños corrían. Algunos adultos también lo hacían. Sin embargo, lo que en verdad captó mi atención no fue eso, sino la monstruosa criatura que había aparecido de la nada. Extraños ojos carmesí, claro pelaje marrón y una puntiaguda cerda blanca que se extendía a lo largo de su lomo. Lo que tenía frente a mí era un jabalí. El jabalí más monstruoso y feo que jamás había visto. La misma criatura que, según creía, acababa de matar a un pequeño abisinio. Por lo que podía ver, aquella maldita cosa había embestido sin piedad a uno de los niños. Su cuerpo inerte reposaba en el suelo, y su madre, supuse que era su madre, sollozaba desconsolada a su lado. Noté que la bestia se preparaba para un segundo envite. Y nadie hacía nada. No estaba demasiado lejos, pero sí lo suficiente como para escapar sin problemas. Pero... ¿y si ella moría? ¿Y si aquella mujer junto a su hijo moría? No debía. Sabía que no debía. No era mi problema, no era mi culpa. Nada bueno sacaría de esto. El retumbar en mi pecho marcaba el ritmo. Fue entonces que, como si estuviera poseído, emprendí una loca carrera hacia aquella bestia. Caliente, la sangre corría. Mis músculos se tensaban y una sola idea, tomaba forma: patear a ese cerdo en la cabeza. Y así lo hice. Con un gutural grito usé toda la inercia que llevaba para acertar el mejor golpe que pude propinar. Tarde me di cuenta de que había cometido un error, pues no solo prácticamente no había movido a la criatura, sino que ahora sus ojos, rojos y asesinos, se posaban en mí. En un impulso, quizás de genialidad o pura estupidez, no se me ocurrió nada mejor que darle otra patada. El pulso me retumbaba en los oídos y la adrenalina me abrasaba las venas, pero aún así logré enfocar la vista en un punto más vulnerable: su costado. Con todas mis fuerzas, giré sobre mi eje y lancé la pierna como un látigo, sintiendo cómo la planta de mi pie se hundía con fuerza en la carne blanda del animal. El impacto resonó con un seco tu, y por un breve instante, creí que no había servido de nada. Entonces, el jabalí se estremeció.
Un temblor leve, apenas perceptible, pero suficiente para saber que esta vez había acertado. El monstruo gruñó, una mezcla de furia y dolor que me dejó claro que, si iba a hacer algo, el momento era ahora. Segundos. Eso era todo lo que tenía. Tan rápido como pude, emprendí la huida. No había forma de que ganara en un enfrentamiento directo, eso lo tenía claro. No pasó mucho para que escuchara tras de mí el estruendo de cascos golpeando el suelo, cada vez más cerca. Superarlo en velocidad no era una opción y aquel sonido creciente era la prueba de que la bestia estaba ganando terreno. Un impulso llegó a mí, una idea loca que cruzó mi cerebro, pero también quizás mi única oportunidad. Frente a mí se hallaban algunas sillas y mesas de la plaza hacia las que me dirigí. Cuando por fin estuve a distancia de salto, me impulsé hacia la mesa más cercana. Fue justo a tiempo, pues un segundo después sentí como el lugar donde había estado parado retumbaba y cedía bajo el embate de la bestia. Inmediatamente volví a saltar. Un mortal juego del gato y el ratón había comenzado. Salto tras salto, podía notar cómo las mesas caían o se desplomaban detrás de mí, condenadas a quebrarse apenas un toque se posara sobre ellas. No había vuelta atrás. Dirigí mi vista al frente. Aquel truco me había comprado algo de tiempo, pero necesitaba un nuevo plan si quería mantenerme con vida. Las mesas se acababan, pero no las opciones. Con cautelosa anticipación, había posado la mirada en mi próxima ruta de escape. Una larga tabla, sostenida a 1 metro del suelo, que se extendía a lo largo del parque. Servía de guía para algunas plantas enredaderas que se aferraban a ella. No sabía si era seguro, pero un vistazo rápido al grosor de la madera y los furiosos ojos de mi perseguidor me dieron toda la confianza que necesitaba. De todas formas, si no había nada más. Estaba muerto. Con un último salto y un respiro que ni siquiera sabía que contenía, me lancé con toda la fuerza y delicadeza que pude reunir. Por un segundo, sentí como mi pie resbalaba un poco. Un segundo que llenó de pavor cada rincón de mi ser. Pero el miedo fue infundado. Por suerte, logré recuperar el equilibrio. Tras de mí, escuché cómo se derrumbaba mi anterior ubicación. Desvié la mirada solo por unos segundos, lo suficiente para encontrarme con los desafiantes ojos rojos de mi aspirante a asesino, brillando con la promesa de partirme el cráneo si no comenzaba a correr de nuevo. Por supuesto, eso fue exactamente lo que hice. Poco después, noté como una larga sección del tablón se venía abajo. Aquella bestia había descubierto que podía derribar las estructuras y embestía con suficiente fuerza los soportes. Un motivo más para apresurarme. Me movía con toda la habilidad que podía reunir. Contaba mis pasos, medía mi ritmo, pues un paso en falso era todo lo que necesitaba para que, ayudado por los incesantes embates del animal, cayera a mi perdición. Intentaba pensar en un plan, concentrarme en una estrategia, algo, lo que fuera, que me permitiera salir de esta. Pero desafortunadamente, nada llegaba. Ni ayuda externa, ni una ingeniosa idea. Mi rápido pensamiento había sido lo que me trajo hasta aquí, y mientras seguía avanzando, recé porque fuera suficiente. Llegaba al final del camino y la desesperación aumentaba. No había sillas o mesas sobre las que saltar, muros o tablas por donde correr, ni siquiera algún maldito árbol al que pudiera trepar. Era como una rata acorralada, y parecía que mi perseguidor también lo sabía, porque sus esfuerzos se redoblaban con cada envite. Dicen que la vida pasa frente a tus ojos cuando estás a punto de morir, que todo se pone en cámara lenta y un segundo se convierte en 1000. Un montón de mierda, si me lo preguntas. Porque cuando resbalé y caí, no vi ni recuerdos ni escenas entrañables. Solo pensaba en lo jodido que estaba y lo imbécil que había sido por permitirme resbalar. Pero el cuerpo, ese cabrón traicionero, decidió actuar antes que mi mente. En una mezcla de puro instinto y desesperación, contraje las piernas mientras caía, girando apenas lo suficiente para ver los ojos rojos y rabiosos del animal abalanzándose sobre mí. Entonces lo solté. Como un resorte, disparé ambos pies con toda la fuerza que pude reunir directo a su maldita cabeza. El impacto fue seco, brutal. Lo suficiente para desviarlo, tal vez aturdirlo. No lo sé, no me quedé a mirar. Rodé por el suelo y me puse de pie como si el infierno estuviera pisándome los talones. Y tal vez así era. No me detuve a mirar atrás. No me importaba si la criatura estaba aturdida, herida o más furiosa que nunca. Solo sabía que necesitaba seguir, correr, alejarme.
Cada segundo que pasaba sin sentir sus colmillos perforándome era un milagro que no estaba dispuesto a desperdiciar. Las calles, por alguna extraña razón, estaban vacías ahora. Tal vez todos habían huido ya, o quizás era mi mente la que no podía registrar más que el sonido de mi respiración entrecortada y mis pasos desesperados golpeando el polvoriento camino. Corría como si el mundo se hubiera reducido a un solo objetivo: seguir con vida. Pero el cuerpo no es infinito. El ardor en los músculos, la punzada en los costados, el peso de cada zancada. Todo comenzaba a pasar factura. Tuve que detenerme. No por elección, sino porque las piernas simplemente ya no respondían. Me apoyé contra una pared, jadeando, intentando que el aire llenara mis pulmones. La adrenalina, esa droga bendita, comenzaba a disiparse, y con ella venía el dolor. El tobillo me ardía, una punzada aguda me atravesaba la espalda, y sentía las palmas raspadas y sangrantes. Pero aún estaba vivo. Aún respiraba. El silencio reinante me pareció ensordecedor. No se oían gritos, ni cascos, ni gruñidos. Nada. ¿Se fue? Me atreví a murmurar. Di un paso tembloroso hacia adelante, cuidando cada movimiento como si fuera a activar una trampa invisible. Miré hacia atrás, esperando ver el rojo brillante de aquellos ojos asomándose entre las sombras. Pero no había nada. Solo vacío. Un cruel e inesperado vacío. No sabía cuánto tiempo había pasado. 1 minuto, tal vez 5. Pero eventualmente, el temblor de mis piernas se convirtió en una caminata tambaleante. Tengo que salir de aquí, me dije, como si repetirlo me diera dirección. Mi mente divagaba. ¿Y si no se había ido? ¿Y si estaba acechando, esperando a que bajara la guardia? Pero no podía quedarme allí. Si me alcanzaba, al menos que fuera de pie. Seguí caminando. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos que solo lograban hacer que todo se sintiera más irreal. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Qué clase de monstruo había sido ese jabalí? ¿Y por qué demonios estaba en medio de una plaza? Nada tenía sentido. Pero lo peor de todo, lo que me carcomía por dentro, no era la sangre seca en mis brazos, ni el cansancio en mi cuerpo. Era la imagen del pequeño Abisinio, tirado en el suelo, inmóvil. Esa madre llorando. Esa escena grabada como una maldita cicatriz en mis recuerdos. Tragué saliva. No podía hacer nada por ellos. Ya no. Pero por mí. Aún podía seguir. Mi caminar era arrastrado y lento. No me hallaba realmente herido ni con un dolor extremo. Más bien, me encontraba cansado. Solo, cansado. Pero eso al mundo no le importa. No lo hace, nunca lo ha hecho, y no creo que lo haga. Porque, como si de alguna retorcida broma se tratase, apenas tuve tiempo suficiente para moverme cuando el muro a mi izquierda explotó tras la potente embestida de mi viejo amigo, quien, por lo visto, debía preocuparse mucho por mí, pues me había seguido hasta aquí. Hora del segundo round, bestia. Dije. La verdad. Es que ya no quería correr. Estaba cansado, harto, agotado. Enojado. No era justo. Lo que a ese pequeño le había sucedido no era justo. Mi hambre no era justa. El dolor que posiblemente padecían mis padres y Lara por mi ausencia tampoco era justo. No había hecho nada para merecer estar aquí, y aún así, con todo eso, el mundo se esforzaba por tirarme hacia abajo, por recordarme una y otra vez lo débil y patético que era para esta situación, lo poco que podía hacer y lo mucho que mi vida corría peligro siempre. Estaba cansado. Mi mente, en trance. El mundo, en silencio. Mis pensamientos, en una calma inquietante. Y un solo impulso latía dentro de mí. La ira. La justa ira. La bestia fue la primera en cargar. Lo hizo en línea recta, rápido, fuerte, decidida a acabar con esto. Y yo estaba encantado de complacer. Me moví con total desabandono. 2 pasos rápidos hacia adelante y un salto me bastaron para volver a golpearle la cabeza, un golpe débil y poco eficaz, más una declaración de lucha de mi parte que otra cosa. Aquello, por supuesto, lo había enfurecido aún más.
Esto se había convertido rápidamente en una extraña parodia de un rodeo. Corría en ráfagas cortas, saltando y trepando. Con cada embestida, me sujetaba a último momento de salientes y ventanas, escuchando debajo de mí el retumbar de los impactos. Acto seguido, saltaba de inmediato de regreso al suelo. También subía sobre cajas o barriles que se hallaban en la calle. Sin embargo, estos eran más inestables y mucho más peligrosos, pues tras el impacto quedaban reducidos a astillas y basura. Y eso me dio una idea. El tiempo se agotaba, y podía sentirlo. Los ataques eran cada vez más agresivos y yo cada vez más lento. Sentía ya algunas ampollas rozar dolorosamente contra mis pies, y los dedos de mis manos pulsar de dolor cada vez que me sujetaba. Busqué con la mirada un barril, uno de aquellos con aro metálico. La verdad, no fue difícil hallarlo. A unos pocos metros de mí estaba lo que buscaba. Sin perder tiempo, me moví. El siguiente asalto ya venía tras de mí. Era evidente que no llegaría a tiempo. Por fortuna, a mi derecha estaba el marco de madera de una ventana al que podría impulsarme y sostenerme. Y eso hice. Por segunda o tercera vez que recordase, me hallaba cayendo. Cayendo y pensando en lo tonto que era. Un tonto cuya extraña suerte tendía a abandonarlo cuando más la necesitaba. Aquella vieja ventana no me había soportado, quebrándose bajo mi peso apenas me sujeté de ella. El golpe en mi espalda fue duro. Duro, pero seco. No reboté ni me dolió realmente. Una fortuna, dentro de lo que cabe, pues solo Dios sabría lo jodido que sería tener la espalda rota en esta situación. Por supuesto, el dolor llegó después. Agudo y penetrante. Mi brazo izquierdo ardía, lugar donde aquella bestia había logrado por fin su cometido, con uno de sus colmillos fuertemente alojado en mi extremidad. En el costado, cerca del hombro. Hombro que, por cierto, creo que también estaba roto, pues el dolor era incluso peor. Estaba herido. Eso era cierto. Pero también la tenía cerca. Y esa fue una oportunidad que me negué a desperdiciar. Con dos de mis dedos en forma de flecha y total determinación, apuñalé directamente en el ojo izquierdo de la bestia. El efecto, por supuesto, fue inmediato. Una mezcla tibia y gelatinosa, teñida de rojo, se derramó como si el ojo hubiera explotado en su órbita. La sangre le salpicó la cara, y la criatura rugió. Rugió apopléjica y lastimosamente. Fue en ese instante cuando, haciendo gala de toda la brutalidad que pude reunir, curvé y arranqué con mis dedos algunos restos del globo ocular. Nunca tocaron el suelo, pues acto seguido, y con mi puño aún húmedo, golpeé rápida y consecutivamente el hocico de la maldita cosa frente a mí. Para mi sorpresa, logré reventarlo un poco. Sangre salía de sus fosas nasales, y el hueso se notaba algo desviado. Ahora eres algo más guapo, feo hijo de puta. Escupí con rabia. Fue solo en ese momento cuando, por fin, retrocedió. Me dio un respiro. Rodé sobre mi espalda y mi brazo para ponerme de pie. Aguijonazos palpitantes de dolor recorrían mi cuerpo desde el hombro. Lágrimas traicioneras amenazaban con salir. Pero no las dejé. No era el momento. No era el lugar. A mi izquierda, podía ver a mi compañero de viaje prepararse para venir a saludar. Corté la distancia con el barril con solo 2 pasos más. Salté. Salté lo más fuerte que pude, temiendo que mi ya menguada fuerza me traicionara. Por fortuna, no fue el caso. Salté de nuevo. De inmediato y sin mucho cuidado. Caí de forma algo desordenada, pero bien, justo como quería. El barril había sido destrozado, y como un sensual beso de la dama de la suerte, frente a mis pies terminó lo que necesitaba, el deformado anillo metálico. Sin perder tiempo, lo tomé y retrocedí varios pasos. Lo tenía firmemente sujeto en mi mano derecha. Aquel oxidado y deforme trozo de metal. Su forma redonda ya había quedado atrás. Ahora era una curva alargada con una punta en su extremo. Testimonio de la fuerza de aquella última embestida, que fue capaz de romper el metal de esa forma. Lo vi. Ese ojo rojo, animal y asesino. Sin rastro de inteligencia ni compasión. Solo puro instinto y matanza. Aún así, entendí. De alguna forma, entendí que esto estaba cerca del final. Cargó con tal furia y violencia que, de no haberlo esperado, era seguro que habría terminado conmigo. Sin perder el tiempo, también cargué. No podía permitirle dictar las reglas del ataque, pues si lo hacía, no dejaría margen para maniobras. Un solo paso fue todo lo que pude dar.
Acto seguido, giré todo mi cuerpo lo más rápido que pude a la derecha y, con aquella improvisada estaca en mi mano, ataqué. Un segundo. Una decisión. Un instinto. Con total brutalidad, la enterré con toda la fuerza que me quedaba. Sentí el metal morder mi palma por la presión con la que sostenía el arma. Profunda fue la herida en el lomo de la bestia, pues de aquella estaca de casi el tamaño de mi antebrazo, sobresalía solo la empuñadura. Su carga siguió. Descuidada y moribunda, pero de alguna forma aún más poderosa. Con estrépito e ironía, chocó de nuevo con lo que quedaba de aquel derrumbado muro de antes. Cayendo sobre la desdichada criatura. 1, 2 y 3 pasos fueron todo lo que pude avanzar. No me quedaba nada. Había dado todo de mí para ganar. Mis piernas cedieron y, sin ceremonia alguna, simplemente caí. Caí de rodillas. El mundo me daba vueltas. Sentía el corazón martillarme en el pecho, pero no era solo por el esfuerzo. La herida en mi brazo izquierdo no dejaba de sangrar, un chorro lento pero constante que empapaba mi costado, oscureciendo la tela de mi ropa y dejando un reguero rojizo a mi paso. Cada gota que caía al suelo parecía arrastrar consigo un pedazo de mi fuerza, de mi voluntad, de mi conciencia. Mis pensamientos no eran muy claros. La euforía de estar vivo y el puro agotamiento podían conmigo. Tenía tanto en mí, pero no las palabras para describirlo. Y aunque las tuviera, ¿de qué serviría? No había nadie para escucharme. Nadie para levantarme. Estaba solo. Un grito. Un grito fue todo lo que de mi interior salió. Un grito de victoria, desgarrado y roto, pues en mí no hallaba ya nada más para dar. Sentí como mis fuerzas se escurrían igual que la sangre en mi brazo, tibia y pegajosa, marcando el fin de una pelea y tal vez también el límite de mi resistencia. Mi mente daba vueltas. El aire me faltaba. No podía pensar con claridad. Imágenes llegaban a mí. Mi primer beso con Lara, unas vacaciones con mis padres, una comida en mi hogar, salir a comer algo de helado. Mi vida. Frente a mí, un espejismo tomaba forma. La borrosa imagen de la chica a la que amaba. Estiré mi brazo bueno hacia ella, un vano intento de tratar de alcanzarla, pero mis dedos, manchados de sangre, solo encontraron el aire, y ella, como el espejismo que era, escapó de entre ellos. Lara, dije en confusión. Y lo último que vi, los cuernos rotos de la bestia precipitándose hacia mi cabeza. Fin del capítulo.